contábamos a comienzos de la semana que se ha constituido el clúster del metal de Aragón, que se llama Metal Hub, y que este sector del metal se entiende mejor con datos. Desde luego, aglutina el sector a 8.500 empresas, supone más de 100.000 empleos en toda la comunidad, genera el 18% del empleo que tenemos en Aragón y aporta el 21% del PIB de la comunidad. Así que con todo esto, esta mañana está con nosotros Tomás Ramos, presidente del clúster del metal de Metal Hub. Señor Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué se pone en marcha ahora este clúster del metal? Bueno, arranca ahora, lleva como un año preparándose. Se vio desde la federación, dirigida por Benito Tessier, la necesidad de trabajar a través de este formato clúster, para poder acceder a una serie de actividades que desde la federación no se podían gestionar. Siendo empresa AEI y haciendo una serie de actuaciones que desde la federación no era posible. Entonces se consideró que era una buena fórmula. Se ha preparado toda la documentación y estamos arrancando en estos momentos. Claro, damos algunas cifras de un sector que es muy amplio, ¿no? Porque va desde la automoción, desde un Stellantis hasta una empresa más pequeña de fontanería, por ejemplo. Exactamente. El sector de metal tiene una cobertura muy amplia en áreas de trabajo muy diversas. Hay una creencia que el metal está relacionado con el acero, con el hierro, con los trabajos duros de grúas y vigas, pero llega a mucho más. Llega pues a centros de datos, a robótica, a muchos centros. De todos modos, decíamos, hay 8.500 empresas en el sector. De momento creo que empiezan pocas empresas, ¿no? En el clúster, creo que una veintena aproximadamente. Exactamente. ¿Por qué empiezan 20, 22 empresas y hay 8.500? Bueno, generar la documentación para dar de alta este clúster necesita pues muchas firmas, muchos documentos, y hacerlo con todas las empresas a la vez sería un caos. Entonces se va a preparar toda la documentación con estas 20 empresas, que con ellas cubrimos las necesidades que se requieren de facturación, de personas trabajando, etcétera, y tan pronto esté constituida se darán de alta directamente el resto de empresas. En la presentación comentaron, más del 99% del tejido empresarial de la comunidad está compuesto por pymes, muchas de ellas con 6, 7, 8, 9, 10 trabajadores. Para estas empresas hay asuntos que son muy complejos de resolver, nos contaban en la presentación, y desde el clúster se les puede ayudar. ¿Cuáles son los retos que tienen estas empresas, las dificultades, los problemas que tienen estas empresas? Bueno, el perfil de pyme o de empresa en Aragón es el mismo que hay en España, el mismo que hay en Europa. O sea, el 99% de las empresas son pymes. En Aragón el 99,8% tienen menos de 10 trabajadores. Con lo cual hay muchos temas que se hacen bola a este tipo de empresas porque no tienen músculo para poder afrontar temas de regulación nueva en sostenibilidad, en innovación. Entonces el clúster lo que pretende precisamente es ayudar a las empresas, aprovechar las sinergias que se generan entre todas y ayudar a las empresas a poder tratar estos temas que para ellas por sí mismas se les harían un poco duro. Bueno, esta es una de las claves, ¿no? Lo decía usted, van a tener que adaptarse a una nueva directiva europea en materia de sostenibilidad. ¿Esto cómo les afecta? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, tenemos que analizar todas las nuevas regulaciones y todos los nuevos requerimientos, y lo que pretendemos es exactamente dar apoyo a las empresas para que no tengan que digerir una por una este tipo de regulaciones, y ayudemos desde el clúster y desde la federación a dar apoyo a estas empresas a resolverlo. ¿Y esta en concreta de sostenibilidad, qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, ya veis que cada vez el tema de sostenibilidad, de reciclado, de cálculo de huella de CO2, todo esto está entrando ya a las empresas. Las grandes tienen medios para calcularlo, las pequeñas se les puede hacer complejo, y vamos a dar apoyo en este sentido. En el clúster creo que también van a estar los centros de datos. Exactamente, están dentro del sector de metal, están entre los centros de datos. ¿Y qué papel van a jugar? Bueno, de momento van a poder estar dentro del clúster para que sean una empresa más en la que podamos dar apoyo, podamos aprovechar sus conocimientos y con estos conocimientos dar apoyo a otras empresas. Digamos que encajan los intereses y las necesidades de todas estas empresas. Se lo digo porque, por ejemplo, venimos comentando que los centros de datos van a requerir de una utilización de energía, es que francamente importante, ¿no? Pero hay otras empresas que también necesitan energía. Al final todas necesitamos energía. ¿Qué ocurre? Las pequeñas
tienen complicado el convencer a sus proveedores de energía en conseguir mejores precios porque sus consumos son bajos. Si unificamos las necesidades de muchos, a lo mejor podemos hacer una sinergia y podemos afrontar pues unas valoraciones mejores para que las empresas se vean favorecidas. Y que la compra de energía sea conjunta para todo el clúster. Por ejemplo, pudiera ser... Por poner un ejemplo. ¿En qué más se traducen los beneficios de un clúster? Bueno, pues atracción del talento. Muchas veces las empresas es complejo para ellas conseguir atraer talento. Nosotros estamos tomando actividades para convencer a la gente joven que decida formarse en temas relacionados con la parte técnica, que es un mercado bastante atractivo, donde podemos mostrar que hay futuro en este tipo de empresas, y desde un clúster podemos hacer que los chicos se animen a estudiar estos temas. Desde una empresa pequeñita pues a lo mejor no pueden, ¿no? ¿Ustedes también tienen dificultades para conseguir trabajadores ahora mismo en el sector del metal? Totalmente. El conseguir personal cualificado está muy complicado, con lo cual estamos ya entrando en un momento en que ahí empieza a haber guerra entre empresas para conseguir trabajadores de unas a otras. Entonces tenemos que animar a los estudiantes, convencerles de que es un camino bueno para dedicar la vida en una empresa del sector del metal. Son empresas atractivas, no tienen nada que ver con las empresas de hace tantos años, donde había riesgos muy altos, accidentes, trabajos pesados. Hoy día las empresas modernas tienen una situación mucho mejor, ¿no? De todos modos, se da una circunstancia, señor Ramos, y es verdad que siempre, yo creo que todos hemos asociado la industria y la industria del metal, por ejemplo, con los mejores sueldos, ¿no? Con las mejores condiciones económicas, incluso en puestos, digamos, sin una formación especialmente notable desde el punto de vista, por ejemplo, universitario, ¿no? Pero parece que esto también ha cambiado en los últimos años, ¿no? Que los sueldos han bajado. El caso más evidente seguramente lo tenemos en Stellantis, que poníamos el ejemplo de antes también, ¿no? ¿Esto sucede en todas las empresas o no? ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué ha pasado esto? Al menos en esa. Bueno, el sector del metal tiene un convenio bastante fuerte, bastante potente, porque lleva arrastrándose durante muchísimos años, hay negociación desde hace muchos años, y eso le ha dado pues un cierto carácter y protege bastante al empleado. Y los salarios están por encima de la media de otros sectores. En Stellantis ellos han tomado las decisiones que han considerado oportunas para hacer frente al negocio que tenían y a las oportunidades que tenían de atraer más negocio, y son decisiones de un convenio propio de ellos. Ya que nos quedamos con la mirada puesta en Stellantis, la automoción ahora mismo con las dificultades que tiene, por ejemplo, para la venta de coches eléctricos, ¿cómo lo ven esto desde el clúster? Es verdad que hay un clúster de la automoción y de la movilidad, ¿no? que es específico, pero desde el clúster del metal, que también está muy relacionado, ¿cómo lo ven? Bueno, el automóvil está pasando un momento ahora de cambio de modelo, del modelo térmico al modelo eléctrico, y bueno, hay que pagar ese peaje. Va a haber una temporada en la que va a estar complicado, pero saldremos de esta, como se ha salido de otros temas, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo de importante es la industria para la comunidad autónoma y cómo de importante es la industria de Aragón en el conjunto de la industria española del metal? Bueno, como comentabas al inicio, el 21% del PIB viene de la parte de la industria del metal. Es muy importante, da muchísima ocupación a muchos empleados, y es un sector pujante en temas de innovación, de desarrollo, y hay que considerarlo como una parte muy importante de nuestro negocio en Aragón. ¿Va a ir a más o va a ir a menos la industria en los próximos años, la industria del metal en Aragón? Irá más. Veis que todas las empresas que están llegando están incluidas dentro del sector del metal, y la tendencia es que vaya más. ¿Les preocupa todo lo relacionado con los aranceles, por ejemplo, que se está hablando ahora de Estados Unidos? Pues sí, todo ese tipo de decisiones al final tienen impacto. Nosotros tenemos una exposición a la exportación importante desde la industria, y cualquier ruido que afecte a esas exportaciones pues afectan directamente. ¿Y les preocupa más por una cuestión cuantitativa, es decir, porque exportemos mucho a Estados Unidos, o digamos por una cuestión más cualitativa de las consecuencias que pueda tener más allá de lo que vendamos directamente a Estados Unidos? Bueno, en cuanto se decidan cuestiones en las que endurecen o pueden poner precios más altos las ventas de nuestros productos, pues eso va a dificultar la exportación y la propia venta, ¿no? Antes comentábamos, ahí empiezan con 22 empresas por una cuestión burocrática, ¿no? Vamos a decir, sí. casi, de exigencias burocráticas. Sí. ¿Cuál sería una buena cifra para el clúster de aquí a un año o a 5 años? De las 8.500 empresas,
Bueno, ¿Cuántas? en estos momentos en la federación hay 1.600 empresas federadas o asociadas dentro de la federación, que estas, en cuanto tengamos toda la documentación preparada, pasarán directamente, sin ningún coste, porque ya pagan una cuota dentro de la federación. Todas estas empresas estarán asociadas. Creemos que podemos hacer un producto atractivo para el resto, siempre y cuando seamos capaces de darles resultados positivos a los asociados, pues yo creo que las demás se irán apuntando, ¿no? En fin, pues muchísima suerte con la puesta en marcha de este proyecto. Tomás Ramos, presidente del clúster del metal, de Metal Hub. Muchas gracias, Javier. Que vaya muy bien. Muy buenos días. Hasta luego. Y 27, las 8. En un instante abrimos tertulia. Esta mañana con Jorge Heras, con Mónica Fuentes y con Carlos Dávila. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. En nuestro país todos sabemos de jamón, ¿no es cierto? Hagamos una prueba. Si te pregunto ahora cuál es el jamón con el sabor más elegante, ¿qué me dirías? Una pista. Es un jamón único en Europa, elaborado de manera natural, a más de 800 metros de altura, donde el frío seco hace posible utilizar menos sal en el proceso de curación. ¿No lo sabes aún? Otra pista. La respuesta está en Teruel. Denominación de origen protegida Jamón de Teruel, marcado a frío, financiado por la Unión Europea. ¿Tienes ganas de empezar a vivir ya tu experiencia universitaria? La Universidad San Jorge tiene abierto su periodo de admisión para el próximo curso. Preséntate a la prueba del 12 de febrero y elige qué quieres estudiar en una universidad donde el 80% de sus alumnos consiguió empleo en menos de 3 meses. Entra en usj.es y solicita tu admisión. Universidad San Jorge, Grupo San Valero. En Aragón Radio, Historia de Aragón. En el año 1284, el Papa Martín IV decretó una cruzada contra el rey Pedro III de Aragón, invadir sus dominios y desposeerlo de su trono mientras nombraba al francés Carlos de Valois como nuevo rey de Aragón en París. ¿Cómo fue la cruzada contra la corona de Aragón del año 1285? Te lo contamos este sábado desde las 3 de la tarde en el nuevo episodio de Historia de Aragón en Aragón Radio y también, siempre que quieras, en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Nueva jornada de Liga en Aragón en juego. Hoy, desde las 8 de la tarde, Albacete Real Zaragoza. Y el domingo, desde las 4, Córdoba Sociedad Deportiva Huesca. Y por la tarde, baloncesto. Girona Casa de Mon Zaragoza, con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Bueno, pues aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis. Esta mañana tertulia de periodistas con Mónica Fuentes. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenos tal? días. Buenos días. Con Carlos Dávila. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Y con Jorge Heras. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Por supuesto también tertulia abierta a los oyentes a que participen con los temas que quieran, de todos los que vamos a opinar a lo largo de los próximos minutos durante prácticamente la próxima hora que vamos a compartir en esta mesa de análisis. Vamos a empezar poniendo la mirada en cualquier caso en todo lo relacionado con la financiación, porque hoy es el tema del día. En 2 horas, el presidente Jorge Azcón retoma esa ronda de contactos con los partidos con representación en las Cortes. El objetivo de estos encuentros, ya saben que es consensuar una postura común para defender que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta los criterios de despoblación y de orografía para el reparto de la financiación autonómica. La ronda empezó ayer. Esperanza, ¿qué titulares nos deja de momento? Ayer puntualizamos, Jorge Azcón se reunió con Chunta Aragonesista, Podemos, Aragón, Teruel, Existe, el Partido Aragonés e Izquierda Unida. Todos en la misma línea, por un lado convencidos de que la despoblación y la orografía sí se deben tener en cuenta para que los fondos estatales lleguen a nuestra comunidad,
y también, al mismo tiempo, señalando a Azcón que su partido, el Partido Popular, debe solucionar sus diferencias, que debe convencer a compañeros de partido en Madrid, Valencia o Andalucía de este asunto. ¿Qué le hemos pedido a Azcón? Que convenza a esos presidentes, muy especialmente a Ayuso, de que no se puede vetar la variable de despoblación, que tienen que cambiar de postura. Meta el tema de la despoblación en la financiación y que empiecen a trabajar ya de una vez, tanto el bipartidismo, los dos partidos, porque Aragón estamos en primera línea. Sentarnos a negociar, sentarnos a hablar y resolver los problemas que tenemos, que son muchos. Hoy es el turno de Vox, de Partido Popular y de Partido Socialista. Este último encuentro, sin haberse producido todavía siquiera, ya ha dejado algunas reacciones. Sí, porque el Gobierno de Aragón esperaba que Pilar Alegría acudiese en nombre del PSOE a este encuentro, pero no será ella, sino Maite Pérez, la portavoz en las Cortes, quien acuda a la cita acompañada por Óscar Galeano. Lo confirmó ayer a través de una carta remitida al presidente en la que adelantaban que sí van a reivindicar ante el Ministerio que la orografía y la despoblación cuenten en el reparto de la financiación, pero que lo van a hacer de una forma constructiva, han dicho. Estas explicaciones no convencen. Azcón esperaba la foto con Alegría, así lo expresó ayer la portavoz del Gobierno, Mar Vaquero. A la primera invitación del presidente del Gobierno, la señora Alegría ha preferido no comparecer y, como digo, perder la oportunidad de una manera inequívoca defender los intereses de Aragón y preferir mantenerse en la postura del Gobierno de España con esta propuesta que claramente elimina la despoblación y que el resto de formaciones políticas hemos rechazado. Bueno, pues hoy termina la ronda de contactos. ¿Qué viene después? Pleno monográfico en las Cortes, será el martes. Al día siguiente, el miércoles, encuentro con Hacienda para preparar la gran cita, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se debatirá el 26 de febrero. Esta es una cita, este es un encuentro clave, porque si no hay cambio de criterio y se deja de tener en cuenta la orografía y la despoblación, según las cuentas del Gobierno de Aragón, nuestra comunidad podría perder unos 420 millones de euros de fondos estatales cada año. Bueno, por separar, ahora hablamos de lo de ayer, pero os empiezo preguntando a Mónica por lo de hoy. Y lo de hoy, lo más relevante sin duda es el encuentro entre Azcón y el Partido Socialista. ¿Qué os parece que no vaya Pilar Alegría y que vaya Maite Pérez a ese encuentro? A ver, en mi opinión, como secretaria general del Partido Socialista en Aragón, debería ir Pilar Alegría. Yo creo que el papel que tiene que cumplir también es clave. Quizás, si no, deberían ir las dos, ¿no? Maite Pérez y Pilar Alegría, pero yo personalmente sí creo que tendría que ir Pilar Alegría, porque esta es una cuestión en la que le va el futuro a la comunidad. A mí me da mucha pena la polarización que hay ahora mismo en todo el país, porque es cierto que cuando se empezó a hablar de la financiación autonómica en anteriores ocasiones, sí había más unidad entre todas las comunidades autónomas que pueden estar afectadas por este problema, ¿no? Y al final, pues con la unidad se consigue muchísima más fuerza. Sin embargo, ahora es verdad que ha perdido muchísimo poder el Partido Socialista en el territorio, y entonces eso también puede llevarle a tomar una serie de decisiones que en realidad hay muchas más autonomías del Partido Popular las que se ven afectadas, y eso también puede condicionar la situación, ¿no? Puede inclinar la balanza a un lado o a otro. Luego puede parecer una tontería, pero también, si os dais cuenta, cuando se entabló el debate la anterior vez, Teruel Existe era uno de los partidos que eran clave, ¿no? A la hora de sacar adelante según qué tipo de cuestiones. Y sin embargo, ahora es verdad que se habla mucho menos de despoblación, y es algo que desde luego nos afecta bastante aquí en Aragón. Ya digo, ahora vamos a lo general, pero de lo de hoy, ¿qué os parece? ¿Tendría que haber ido Pilar Alegría o no, Jorge? Mónica decía que sí. ¿Tú? Yo creo que no es imprescindible que esté Pilar Alegría. Además es paradójico, ¿no? Porque se van a encontrar a las 9:30 juntos en un acto que es en la apertura del Congreso de UGT Aragón, y van a verse las caras Pilar Alegría y Jorge Azcón, con que podrán comentar algo, ¿no?, de la financiación. Yo creo que lo importante no es quién vaya a la reunión. Yo creo evidentemente que Pilar Alegría tendrá que tener algún encuentro como nueva líder del Partido Socialista en Aragón con el presidente de la Comunidad y del Partido Popular. Pero no imprescindible que sea, ¿no?, para esta ronda de financiación. Lo importante es que haya un acuerdo, que Aragón mantenga ese consenso sobre el modelo de financiación que quiere, que ya lo tuvo en la anterior legislatura y en anteriores legislaturas, porque debemos de salir de esa ola de polaridad que hay en la política nacional. Creo que aquí en Aragón somos poquitos y no podemos jugar con las cosas del comer. Carlos, ¿tendría que haber ido Pilar Alegría o no? Bueno, vamos a ver, yo creo que este es la primera en la frente. Efectivamente es un tema nuclear. Este no es un tema baladí que se pueda discutir entre segundas personas o segundos líderes de cada partido. Es decir, es un tema que afecta absolutamente a la existencia de una autonomía, y sobre todo a la asistencia regional a muchísima gente que le va a afectar uno u otro acuerdo. Por tanto, a mí me parece asombroso que Pilar Alegría luego vaya episódicamente
directamente al Congreso de la UGT regional y sin embargo no aparezca en un debate que es donde se ve exactamente qué va a pasar con los aragoneses en los próximos años. Yo soy muy pesimista. Yo soy muy pesimista porque aquí lo que se está consagrando en este ámbito y en los otros es el principio de desigualdad. O sea, todo lo contrario a lo que pregona la Constitución en los estatutos, desde luego el aragonés, sobre este asunto, aquí se está consagrando la desigualdad. Se está consagrando en este tema porque los catalanes y los vascos van por otro lado y, sin embargo, los aragoneses, los murcianos o los castellanos manchegos están sufriendo, evidentemente, toda la inquina, toda la fuerza que tienen por 12 votos, más o menos 12 votos en Madrid, unos partidos marginales. Por tanto, soy pesimista. Yo creo que los criterios de despoblación y el de orografía no es que se tenga que tener en cuenta, es que son básicos, es que forman parte del frontispicio de lo que se debe discutir. Pero claro, con un partido que a las primeras de cambio, siendo el Partido Nacional que gobierna en España, no comparece a la hora, no comparece en su primera figura, digo, no comparece evidentemente porque cree que no tiene que aparecer directamente a hacerle el caldo gordo al presidente de Aragón. Me parece que son unos malos principios y por eso me encuentro en una situación de enorme pesimismo. Los madrileños también van por otro lado, ¿eh? Te faltaba en esa ecuación vascos, catalanes, madrileños y otras comunidades autónomas donde pesan otros intereses, ¿no? Más la población y la densidad que la orografía y despoblación que defendemos desde Aragón. Es que los madrileños lo que pasa es que tienen otro tipo de planteamientos, pero es que un planteamiento que perjudica a Aragón también. Bueno, pero que perjudica, pero esto lo van a discutir. No, lo digo porque siempre metemos en la ecuación vascos, navarros, ¿no? Cargamos las tintas, ¿no? Contra esas comunidades, pero nos olvidamos que Madrid está practicando ya una deslealtad y una competencia desleal con la financiación actual. Hombre, también está la cuestión de Cataluña, ¿eh? Que Cataluña, si no prospera la financiación singular, ¿qué van a hacer? ¿Volver a primarles a ellos como se hizo en la anterior reforma de la financiación autonómica en 2008 Zapatero? Ojo, que aquí estamos jugando con una baraja con las cartas demasiado marcadas y la situación lo que derive, si finalmente son capaces de cerrar también el debate, que ahora mismo vuelven a abrir el debate, pero esto no es un debate que se cierra en 2 días. El tratar de conseguir una financiación, una reforma de financiación autonómica, te puede llevar 1 año, te puede llevar 1 año y medio, y la legislatura está como está, que acabará cuando Puigdemont diga esto se acaba. Entonces, ojo que el debate es muy muy complejo, como decís los dos, Carlos y Jorge, hay muchísimos intereses enfrentados, catalanes, vascos, madrileños, valencianos, andaluces, la España vaciada y la España que no lo está, y las consecuencias que se derivan de esta negociación son muy muy importantes, sobre todo para comunidades como Aragón. Entonces, ojo con cómo ¿sabéis cuál es el problema? Que efectivamente Madrid tiene sus intereses, como todas las comunidades tienen sus intereses. Fíjate el tema de Canarias con el tema de los menas, que es completamente diferente a este. Pero tiene sus intereses, pero está dispuesto a discutir un marco general. Por lo menos lo que yo sé y lo que oigo, está dispuesto a combatir desigualdades y sin embargo todo lo contrario pasa. Por eso lo menciono en el caso de los vascos y de los catalanes, que lo que están empeñados es una financiación singular, sobre todo Cataluña ahora mismo, porque el País Vasco va por otro lado, una financiación ilegal que original y singular para ellos, que sí que perjudica directamente a comunidades limítrofes como por ejemplo es Aragón. Es que está pasando eso. Ahí tienes razón, pero yo coincido con vosotros, Carlos y Mónica. Nos jugamos mucho en Aragón, somos menos del 3% de la población del conjunto de España, tenemos un peso político, pues lo hemos tenido siempre bajo, y aquí pues al final nadie se acuerda de nosotros, y estamos viendo como ya hay unos modelos de financiación propios reconocidos en la Constitución, en comunidades vecinas, como son el País Vasco y Navarra. Parece que existe el anhelo de que en Cataluña también tenga su modelo de financiación singular o propio. Veremos a ver qué recorrido tiene ese, porque esto es mucho, bueno, acuerdo entre dos fuerzas políticas en Cataluña cuyo para recorrido tener la presidencia de la Generalitat. Ahí está, pues estamos hablando de maniobras políticas más que de realidades. Pero es verdad estamos perdóname, quiero expresar mi tesis, ¿no? Y es verdad que Aragón nos jugamos mucho porque no podemos permitir que tengamos a ambos lados de nuestro territorio pues modelos singulares propios, y por tanto no cabe esto de trajes a medida para unas determinadas comunidades o privilegios y encima para las ricas. Y además
porque creo que estamos cargados en Aragón de razones, porque es que defender el criterio de orografía o de exploración es una cuestión de justicia. O sea, esto no es ningún privilegio. Es que los servicios públicos prestados en los pueblos, en centros de salud con menos de 1.000 tarjetas sanitarias, en municipios como en la zona de Muniesa, o los decenas de colegios rurales que tenemos con 3, 4, 5, 6 alumnos, tiene un coste que no es equivalente al que pueden prestar en Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid, colegios donde está la población mucho más concentrada, y eso tiene que reconocerse. En cualquier caso, creo que aquí las contradicciones son compartidas. Por un lado, estamos de acuerdo que Pilar Alegría se enfrenta a una gran contradicción con la financiación autonómica por esos acuerdos en Cataluña para un cupo catalán, un supuesto cupo catalán, porque su gobierno es el que ha hecho esa propuesta en la que excluye inicialmente los criterios de población y orografía, pero también el Partido Popular se enfrenta a unas contradicciones, ¿no? Porque esta abandera de incluir estos criterios aragoneses en la financiación no son defendidos que por no son criterios muchas... aragoneses solo, que son no criterios son aragoneses. Pero parece que estamos más solos de lo que pensábamos, ¿no? Desgraciadamente. Pues por lo que hemos estado hablando antes, por la polarización que hay. Antes era posible que los presidentes autonómicos de las zonas despobladas se reunieran todos y buscaran una posición común. Ahora ya cada uno va por su lado y todos, y eso al final nos perjudica a todos, porque la posición de fuerza para negociar es muchísimo menor. Entonces al final, si este debate sigue adelante, vamos a salir perdiendo bastante. Hay una circunstancia que ayer la ponían sobre la mesa los líderes de los grupos que se reunieron con Jorge Azcón, y es el mensaje un poco en línea de esto que decía Jorge, ¿no? Que planteaba Jorge, el mensaje que le trasladaban los partidos, por ejemplo, Chunta Aragonesista, escuchábamos antes, que le decía Azcón, sí, estamos de acuerdo, pero encárguese usted, señor Azcón, de que en el Partido Popular también haya un acuerdo en defensa de estos criterios. Os pregunto, Carlos, ¿consideráis que, pese a que evidentemente los intereses de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Madrid, son muy diferentes a los de Aragón, a los de Galicia, a los de Castilla y León, a los de Castilla-La Mancha, ¿consideráis que el Partido Popular, que recordamos, tiene el peso del poder autonómico, del poder de las comunidades autónomas, puede armar o puede plantear un modelo que satisfaga a todas las partes, que puede emanar desde las propias comunidades, insisto, lideradas por el Partido Popular, una posible solución que satisfaga a todos? Carlos. Claro, es que el problema genérico, el problema de origen de la regionalización a tope, es decir, de las autonomías con muchísimas competencias y con muchísimas capacidades para gobernarse a sí mismas en contra de lo que pueden hacer las limítrofes, es que al final todas estas desigualdades, todos estos criterios son diferentes de un territorio a otro, incluso en territorios donde gobierna el mismo partido, caso por ejemplo del Partido Popular. Es decir, al gobierno de Madrid, al gobierno de Valencia, al gobierno de Canarias no puedes manejarle desde el gobierno central con los mismos criterios, porque son criterios completamente diferentes. Ahora bien, lo que tiene que hacer, hace unos días hubo una conferencia de presidentes que terminó como Rosario de la Aurora. Ahora, ¿qué va a haber? ¿Una conferencia de presidentes de los presidentes del Partido Popular? Pues tendrán que llegar a un acuerdo, y yo creo que llegarán a un acuerdo. Aquí el problema evidente es que se está primando a regiones, a autonomías diferenciadas, de una forma que las demás siempre resultan perjudicadas. Y este es el asunto. Es decir, que Cataluña y el País Vasco parecen territorios exentos. Yo estoy convencido, y lo estoy convencido de Jorge, que al final Madrid llegará a un acuerdo con Aragón. ¿Cómo no va a llegar a un acuerdo con Aragón o con Valencia? Evidentemente llegará a un acuerdo. Fíjate Valencia cómo está en estos momentos, que claro que tiene que defender sus intereses después de lo que le ha pasado. Pero claro, lo que no puede ser es que ya de origen y completamente irreversible el tema del País Vasco y Aragón es que yo no entro en esto, que los demás se pongan de acuerdo. Esto no conduce a ningún sitio. Sí, pero es que en realidad el País Vasco y Navarra no se ven afectados, porque este es un debate claro, que a ellos se ponen de perfil porque les da igual. O sea, y claro, y ellos también, ¿qué postura van a tomar en el Congreso de los Diputados en el caso de que esto se vote? O sea, ¿van a condicionar en unos criterios u otros cuando a ellos no les afecta en nada? Es que es una aritmética diabólica ahora mismo la que hay en el Congreso, porque hablamos... Lo que decíamos hace un momento. Claro, ¿qué hacemos con el Partido Popular? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Porque claro, tiene que contentar intereses de Aragón, pero también tiene que contentar los intereses de Andalucía, Valencia, Madrid. Lo pones en una balanza, ¿cuál pesa más? Llega la votación, los diputados aragoneses del Partido Socialista, ¿qué van a votar? Si son al final unos diputados que han ido en una lista porque así lo ha querido Ferraz. Entonces, evidentemente, no van a romper disciplina de voto. Vamos a sumar. Lo que está defendiendo Jorge Pollo es radicalmente distinto a lo que dice Compromís. Entonces, ¿va a romper la disciplina de votos?
Podemos. No, ha dicho que sí. Podemos, porque estamos jugando aquí con un equilibrio de balanzas. ¿Qué va a hacer Podemos? Porque claro, Podemos se va a poner en contra también de la despoblación. Ellos tienen 5 votos. Entonces, claro, empiezas aquí a sumar y al final es que las cuentas no salen y si encima esta es la vez que el Partido Popular vota a favor algo con el Partido Socialista, que entonces ya sería pues como rizar el rizo. Un sueño. Claro, es que... bueno, pues vemos, ¿no?, que las contradicciones están en todas las siglas y que esto no va tanto de colores políticos, sino va de territorios con intereses pues diferentes, y es lógico. Y ahí lo que habrá que armar es un modelo consensuado entre todas, lo cual ahora mismo creo que es una utopía, porque es que sinceramente tengo la sensación de que estamos pues dando palos de ciego, porque realmente creo que no hay una voluntad real de consensuar un nuevo modelo de financiamiento autonómico tan necesario, ¿no?, porque está el actual caduco. En cualquier caso, yo creo que lo bueno y lo positivo es que el presidente de nuestra comunidad, Jorge Azcón, está anteponiendo los intereses de esta tierra y tratar de mantener esa unidad, esa unidad política, que la hay, con la salvedad, por supuesto, de Vox, que está a sus cosas, sobre qué modelo de financiación tenemos, ¿no? Y que va a defender, yo creo, dentro de su partido, lo está haciendo, pues que se incluyan los criterios que favorecen a esta tierra y a la España del interior y a la España despoblada, y eso es positivo. Que el Partido Popular acabe teniendo una posición común, pues es muy complicado, porque es que los intereses son contradictorios en muchos casos, y como digo, esto lo tendría que ser un debate entre comunidades autónomas. 8:47 de la mañana. También de la política y también de la política autonómica. Ya saben que ayer estuvimos hablando aquí en el programa con Alberto Izquierdo, diputado del PAR en las Cortes de Aragón, que fue el primero que se reunió con Azcón para hablar de financiación, y que antes estuvo, como digo, en la radio hablando de financiación y hablando también de la situación interna del PAR después de que la justicia haya ordenado que se celebre un nuevo congreso en el partido aragonés y que sea con la ejecutiva que estaba antes del último que se celebró, con la ejecutiva anterior al año 2021. Ayer los compañeros de Aragón TV le preguntaron por este asunto a José Ángel Biel, un histórico del partido aragonés y una de las voces que, aún fuera de la política, todavía sigue teniendo más peso en el partido aragonés y en general. Decía esto, les contó esto, Biel. Y ponerse de acuerdo la mayoría de los que están hoy desparramados por Aragón y que son del PAR, eso es muy importante. Yo no soy muy optimista, porque durante 3 años han sido incapaces de ponerse de acuerdo. No veo yo las razones para que se pongan de acuerdo ahora. Desgraciadamente lo digo para que se pongan de acuerdo. Y aquí, claro, aquí habría que preguntar información u opinión. Jorge, la de Biel me refiero, ¿eh? Bueno, pues... Si Biel no es muy optimista... Pues mucho dice, ¿verdad? Biel sabe mucho de lo que ha pasado en la crisis del PAR, en la judicialización de su vida interna, y la situación del PAR realmente es que con esta sentencia firme sigue siendo de una encrucijada enorme. La cuestión es si hay verdadero interés en que haya una fuerza aragonesista de centro-derecha en esta comunidad autónoma fuerte y que se reconstruya, se refunda y tenga fuerza. Claro, ahí es más competencia en ese aspecto político, y yo creo que el Partido Popular pues no le interesa que el Partido Aragonés renazca, y bueno, y algunos de los que deberían de ayudar en el renacimiento pues creo que están más en la órbita del Partido Popular que en realmente de apoyar ese proyecto político del Partido Aragonés, ¿no? Que también te digo que aquí cada uno sus responsabilidades, ¿no? Entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no? Aquí el refrán es mejor aplicable que nunca, porque la verdad es que uno se pierde en todas las divisiones y facciones que se han generado en el PAR en estos últimos años. Hombre, en la órbita y en los escaños y en los puestos ejecutivos creados por el Partido Popular. Entonces, claro, la situación es muy, muy complicada, y cuando Biel lo ve complicado, pues será más complicado todavía, porque evidentemente él tiene información de primerísima mano de lo que está pasando. Me acordaba, Javi, cuando hace unos meses nos hablaba Alberto Izquierdo de sus amigos. ¿Te acuerdas que decía, sí, a ver si me junto con mis amigos? Sí. Bueno, pues es una gran ocasión. Más teniendo en cuenta, como publica mi compañero Jorge Alonso hoy, que 13 de las 29 personas que formaban parte de la directiva ya no están en el partido. Entonces, claro, ahora, ¿cómo cumples este tipo de sentencias? Y luego es que hay un factor que igual, viendo la representación actual que tiene el Partido Aragonés en las Cortes, que es solamente un escaño, un diputado, no te puedes hacer a la idea de la fuerza real que tiene en el territorio, pero es verdad que a la hora de constituir candidaturas, después del Partido Popular y del Partido Socialista, el PAR, que al final ha sido, yo creo, el partido quizás que más ha gobernado, porque siempre ha sido un poco el que estaba en la pinza, ¿no? El que decantaba los gobiernos a la derecha o a la izquierda, tenía una fuerza brutal hasta ahora. Lo que pasa es que al romperse la elaboración de esas candidaturas en la actual legislatura, es verdad que se desinfla un poco, pero en el caso de que volvieran otra vez a resurgir, ellos sí tienen capacidad para llegar al territorio donde los partidos grandes quizás no lo han tenido tanto.
Lo que pasa es que van a ser capaces de rearmar otra vez el partido tal y como está, cumplir la sentencia del juez. Yo la verdad es que veo la situación muy, muy complicada y vamos a ver lo que pasa. Claro, es que aquí de lo que estamos hablando es de que el proceso puede ser muy sencillo, que quien puede convocar el Congreso lo convoque y se celebre, o puede ser muy complicado, porque se puede no convocar el Congreso, que las personas que tienen que convocarlo no den el paso, o que se convoque, pero haya diferencias en quién puede participar, quién no puede participar en el Congreso, y por tanto el nuevo viejo Congreso se vuelva a judicializar otra vez. Y eso, claro, evidentemente lo que supone es que el futuro del partido aragonés pues esté en el alambre, ¿no? O pueda estar en el alambre. ¿Y quién tiene que decidir ahora? ¿El antiguo presidente, Arturo Aliaga, al que de la noche a la mañana cogieron y le echaron de la... Eso es lo que nos dijo ayer Alberto Izquierdo. Claro. Le echaron porque quería cumplir la sentencia. Pues que recuerde lo que pasó aquella tarde cuando decidieron por su cuenta y riesgo dejarle fuera de la ejecutiva, ¿no? Ahora que tiene que volver para arreglar el problema. Un poco complicado, ¿no? Sí, Jorge. Sí, no, lo que decíamos, ¿no? Es complicada la situación porque quienes deberían de remediarla están fuera del partido y están en otros intereses políticos. Y lo que decía, creo que al Partido Popular y otros es menos fuera, interesado en que el Partido Aragonés renazca o se fortalezca. Y por otro lado, pues la cuestión es, ¿no? Echaron a Arturo Aliaga, como decíamos, hicieron una moción de censura porque quería cumplir la sentencia, que se ha hecho firme. O sea, que ahí también, aquí, en ese sentido, tenía el razón, ¿no? En que era lo más conveniente en ese momento. Luego volvemos a poner la mirada en Aragón, pero por salir también al exterior con el protagonista de todos los días, Donald Trump, que insiste, no sabemos si por amor o por simpatía con Paco Martínez Soria y aquel RQR, pero él insiste, RQR, en su plan para la Riviera Gaza, para convertir Gaza en una especie de paraíso, para que Gaza pase de ser un infierno a eso, un paraíso. Insiste Trump en esa idea de que Israel entregará a Estados Unidos la franja cuando termine la guerra, dice que no tendrá que haber tropas de Estados Unidos allí y que esta es la mejor solución. Ayer escuchamos también desde Israel ordenar a su ejército a que prepare la salida voluntaria de quienes viven en Gaza, y escuchamos también desde Israel decir que hay países como España o como Irlanda que, bueno, podrían ser los lugares de destino de esa población gazatí. Respondió el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, que nadie le tiene que decir a España lo que tiene o no tiene que hacer. Decía esto Álvarez. Rechazo tajantemente, y nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los palestinos y en concreto los palestinos gazatíes. España toma sus decisiones soberanamente y autónomamente. Ningún tercero le tiene que decir lo que hacer. Recordamos que Trump dijo que necesitaba 100 días para solucionar desde que llegara a la Casa Blanca la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza. Este es, Carlos, su plan para solucionar la guerra de Gaza, parece ser. Vamos a ver, casi todo el mundo creía que las provocaciones, los exabruptos que estaba dando Trump antes de llegar a la Casa Blanca iban a ser cosa de nada, que se iba a olvidar una vez que se sentaran en el despacho Oval. Y no, los está cumpliendo prácticamente a rajatabla. ¿Cuál es el problema de este asunto? La gran pregunta que hay que hacerse es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace todos los países implicados, las gentes implicadas con Gaza a partir de ahora? Estamos viendo todos los días imágenes en la televisión de un devastamiento que no se recuerda desde Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial. Es que aquello es una zona absolutamente devastada con gente dentro, que esto es el problema, porque si no hubiera gente estaríamos hablando de otra cosa. Pero hay unos señores que son los gazaitíes que necesitan y quieren volver a su tierra. ¿En qué condiciones les vamos a dar para seguir en su tierra? ¿Van a seguir viviendo en tiendas de campaña prácticamente, en elementos estructurales en los que un ser humano no debería vivir nunca, o van a poder aspirar a otra cosa? Desde un punto de vista, digamos, urbanístico, desde un punto de vista turístico, todo lo que queramos, la recomendación o la provocación de Trump puede ser incluso discutible.
Pero Trump se olvida solamente de una cosa, que es el del factor humano. Y lo que no se puede hacer es jugar con las personas que están dentro como si fueran elementos sencillamente del paisaje. No, son personas que han sufrido, que están sufriendo, que han visto cómo la gente de su alrededor moría y a la que hay que tenerlas un tipo de consideración. El tema es enrevesado. Ahora a mí, el ministro Álvarez sale que nosotros no nos dan instrucciones. Hombre, a nosotros estamos en un mundo global. Y como estamos en un mundo global, nos afecta todo lo que pasa. No se trata de dar instrucciones, cumplirlas o descumplirlas. Lo que se trata es de tener una idea sobre qué hacer en un sitio que insisto, está estructuralmente arrasado. Sí, pero está arrasado por culpa de quién. A ver si ahora va a ser por culpa también de los gazatíes que han visto cómo les han destruido el trocito donde les han dejado que vivan. Yo no he dicho eso, No, que va, no para nada, Carlos. Simplemente es ponerlo en contexto. Están en un territorio arrasado porque lo ha arrasado Israel y entonces no puede llegar ahora Trump y decir este es mi plan para Gaza y todo el mundo que acepte. Yo creo que lo que tiene que hacer, para empezar, la Unión Europea, ¿no? Que creo que es lo que más nos puede afectar a nosotros. Empezar a tomar... hombre, no pinta nada, pero entonces ¿qué vamos a dejar? Que haga Trump lo que le dé la gana en el mundo y nosotros asumir las consecuencias como si no pasara nada. Solamente estoy diciendo una cosa, que no pinta nada, y esto es una fotografía de lo que sucede. La Unión Europea últimamente no pinta nada en ningún sitio del mundo. Pues deberá empezar a pintar algo ya, porque quizás lo que tendría que hacer el resto del mundo es hablar qué pasa con la posibilidad de los dos estados y de que se respeten los dos y de que puedan vivir en paz. O sea, la solución no es hemos arrasado un territorio y vamos a convertirlo ahora en una riviera y vamos a sacar provecho económico de ello. Hombre, por favor, vamos a ser un poco más consecuentes y, como decías, Carlos, vamos a tener muy en cuenta también el factor humano, ¿no? El de las personas que están ahí. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Claro, es que es lo que tiene que guiar todas las decisiones, no las decisiones económicas, empresariales y de cualquier otro aspecto que quiere imponer Trump al resto del mundo. Yo creo que ya está bien, ¿no? Que vamos a empezar todos a reaccionar y a no dejar que el nuevo presidente de los Estados Unidos cambie a sus anchas y decida el orden mundial él solo. Lleva menos de un mes, ¿no?, desde que fue nombrado presidente de Estados Unidos y el mundo se ha puesto a temblar. Y en Europa especialmente, ¿no? Creo que hay mucho interés en que Europa no pinte nada en el mundo, siendo que somos probablemente el lugar mejor para vivir en este mundo, en el de donde se respetan los derechos humanos y donde más igualdad hay. Y eso no gusta a algunos, ¿no? Algunos dictadores, algunos líderes de la ultraderecha mundial y al presidente Trump. La propuesta que hace sobre Gaza es que es demencial, es atroz. Estamos hablando de una propuesta que habla de limpieza étnica, o sea, el destierro de 2 millones de personas. ¿Pero de qué estamos hablando? Después de que han sido masacrados, después de la barbarie practicada por el gobierno israelí, con más de 47.000 muertes, la mayoría prácticamente civiles, y niños y mujeres. Y ante esto, en vez de señalar a Israel, ¿no?, como culpable de lo que algunos consideran un verdadero genocidio, hacemos una propuesta de desterrarlos. Ante esto, Europa creo que tiene que alzar la voz. Lo que pasa es que hay un temor absoluto hacia Trump, y lo estamos viendo en algunos países, ¿no?, que alzan la voz y luego tienen que plegarse, porque está aplicando pues la fuerza, ¿no?, el más fuerte, ¿no?, imponiendo la idea del más fuerte. Desde luego, más Europa, necesitamos una Europa más fuerte, más unida, y eso aún sabiendo que no interesa a algunos, ¿no?, y que algunos están trabajando para que desde dentro de Europa, desde la ultraderecha, para que no lo sea. Pero debemos defender lo que considero que es el mejor mundo que hoy tenemos en este planeta, que es la Unión Europea. Pero cuando yo he dicho que Europa no pinta nada, no estoy diciendo una cosa como despreciando Europa. Lo que estoy haciendo es una fotografía actual de lo que pinta Europa. Uh-huh. En esto me imagino que podemos estar de acuerdo de casi todos. Estamos de acuerdo. Absolutamente. Tú hablas de la ultraizquierda, de la ultraderecha, que evidentemente tiene unos planteamientos muy parecidos a los de Trump. Pero es que por otra parte está Putin, ¿eh? Está Putin, que está manejando todos los instrumentos habidos y por haber, fundamentalmente en el mundo del universo, para intentar patentar su influencia en cualquier país del mundo, incluido este. Es que Putin y Trump coinciden en que no quieren una Europa fuerte. En eso coinciden. Sí, pero que no, cuando calificamos a cada uno, si te calificamos a Trump de la ultraderecha, vamos a calificar a Putin de la ultraizquierda, que es con quien se maneja. Es decir, que el mundo también está polarizado. Por tanto, a mí me resulta de enorme complejidad este problema. Vuelvo a repetir que para mí, fundamentalmente, el derecho... Déjame, Carlos, que son las señales horarias, que tenemos que seguir. Ahora seguimos con la tertulia, pero vamos a actualizar noticias a las 9, como hacemos siempre.
Lo más destacado en estos momentos, Ana Sánchez Borroy, que es, buenos días. Buenos días, hoy hablamos del nuevo clúster del metal de Aragón, Metal Hub, que comienza su andadura con 22 empresas, 3 asociaciones y el Instituto Tecnológico de Aragón. Cuando esté a pleno rendimiento, se prevé la incorporación de las más de 8.500 empresas que conforman este sector en la comunidad, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de estas compañías en sostenibilidad y en innovación. El sector del metal incluye desde la automoción o los centros de datos hasta empresas de robótica o fontanería. Hoy hemos hablado con Tomás Ramos, que es el presidente de este nuevo clúster del metal. El 99% de las empresas son pymes. En Aragón el 99,8% tienen menos de 10 trabajadores. Con lo cual hay muchos temas que se hacen bola a este tipo de empresas porque no tienen músculo para poder afrontar temas de regulación nueva en sostenibilidad, en innovación. Entonces el clúster lo que pretende precisamente es ayudar a las empresas a aprovechar las sinergias que se generan entre todas. Hoy concluye la ronda de reuniones sobre financiación autonómica del presidente Jorge Azcón con el resto de los partidos políticos aragoneses. Además, hoy la Diputación Provincial de Huesca celebra a las 12 sesión plenaria. María Ángel Pérez. Destaca del orden del día la aprobación inicial del Plan de Concertación para Actividades Culturales, Deportivas y Bibliotecas para este 2025, un pleno en el que se someterá a votación hasta 8 propuestas de resolución, una de ellas del Partido Popular en la que se pide al Ministerio de Transportes que adopte las medidas necesarias para agilizar la finalización de las obras en la autovía A22 correspondiente al tramo Huesca-Siétamo. También otra relativa a la solicitud de la declaración del Castillo de Loarre como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por su parte, el PSOE quiere la restauración de baremos de años anteriores en las próximas convocatorias de los programas experienciales y presenta otras propuestas para la mejora de los caminos municipales afectados por las lluvias torrenciales de 2024 o la mejora de varios tramos de carreteras autonómicas en los Monegros. En Zaragoza, hoy conoceremos más detalles del nuevo pabellón polivalente de Montañana. Es un equipamiento muy demandado por los vecinos. Lucía Peralta. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, visitarán hoy el nuevo pabellón de Montañana, donde los vecinos podrán disfrutar de actividades sociales y culturales. El ayuntamiento ha invertido cerca de 1 millón de euros y es una de las obras de mayor envergadura realizada en los barrios en el marco del convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza. Los trabajos se han desarrollado en una parcela de más de 1.800 metros cuadrados en el entorno del Camino Escuelas. En Ojos Negros, en Teruel, han concluido los trabajos de recuperación de sus salinas. Eva Lázaro. La comarca del Giloca ha concluido la restauración y musealización de estas salinas. Se ha actuado en uno de los almacenes, parte del edificio del Pozo, creando una pasarela de acceso al mirador. También se ha actuado en conducciones de agua y balsas y en algunas de las eras en las que se dejaba evaporar el agua para obtener la sal. Todo ello se ha integrado en un recorrido con carteles informativos y explicativos. La actuación en las salinas de Ojos Negros ha supuesto una inversión de 200.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel. Tras este proyecto, la comarca del Giloca tiene previsto intervenir en el sendero del río Pancrudo, en los humedales de la senda fluvial de la acequia del Molino de Fuentes Claras y en los humedales de los Ojos de Monreal, Camín Real y el Pollo Fuentes Claras. El Real Zaragoza juega esta tarde en Albacete. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El partido es a las 8:30. Desde las 8:15 lo contamos en Aragón en Juego. El equipo aragonés llega con las bajas de Nieto, Luna, Cosa y Soberón por diferentes problemas físicos y también la de Tasende sancionado. Las buenas noticias para Miguel Ángel Ramírez es que podrá contar ya con Raúl Guti y Dani Gómez, las dos últimas incorporaciones del equipo. En cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca, visitará al Córdoba el domingo a las 4:15 de la tarde, un encuentro para el que Antonio Hidalgo no podrá contar con Javi Mier, Javi Pérez, Unzueta ni Moy Delgado, mientras que Pulido seguía ayer al margen. Y en Primera Federación, la Sociedad Deportiva Tarazona recibirá mañana a las 6 de la tarde a la Real Sociedad B. En cuanto al mundo del baloncesto, el domingo a las 5, Casa de Mon Zaragoza visita la pista del Girona antes de que llegue un parón de 3 semanas por la Copa del Rey y las ventanas de selecciones. Y además, Guanapix Zaragoza visita mañana a las 6 la pista del Inter Movistar, líder de la competición, y una hora más tarde a las 7 Pamesa Teruel juega en la pista de Conqueridor Valencia. Y terminamos con el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenemos a las puertas los cambios de tiempo. Por una parte, esas nubes que se están haciendo más abundantes por el oeste de la comunidad, y de aquí a poco rato, entre las 5 villas, el Moncayo, también la Jacetania, llegará a lloviznar. Va a ser básicamente esta tarde cuando nos va a atravesar un frente que va a hacer que haya bastantes chubascos, aunque la cantidad de agua no va a ser demasiado importante. Solo en el norte de Huesca se recogerá un poquito más de precipitación y una buena nevada, por ejemplo, la que esperamos asimismo en el Moncayo. Independientemente
a esas nubes, las nieblas, que ahora mismo se presentan en el sur de Huesca y hoy también cerca del Ebro. Esas nieblas esta tarde se van a disipar. Esta próxima noche la cota de nieve va a bajar momentáneamente a los 700 metros, pero enseguida se van a retirar las lluvias y nevadas mañana por la mañana. Por tanto, acabará haciendo bastante sol el sábado, con algo más de cierzo y con sensación de fresco. Frío que de hecho ahora mismo es bien evidente. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Pues sí, lo confirmamos. Hace bastante frío esta mañana. 9:06. Te vienen por la espalda, aunque sea en una acera. En la parada de tranvía de ahí he visto algún atropello de patinete a peatón. Yo, como uso el patinete pues con casco y con todo, tengo que maniobras evasivas o ir con mucho cuidado porque cuando salen no los veo. Como conductora sí que soy muy pendiente, sobre todo en esta calle, que la gente se me puede meter de repente y tal. Sobre todo Esto la es lo gente que nos está encontramos ayer cuando salimos a la calle a preguntar a la gente qué le parece la convivencia de los patinetes con los peatones. Ayer lo preguntamos también aquí en el WhatsApp a los oyentes y nos encontramos con en el WhatsApp una línea generalizada. Nuestros oyentes nos decían que no les gusta nada, que no les convence nada la presencia de los patinetes en las calles de Zaragoza. Hoy, si quieren, nos pueden enviar más opiniones sobre eso porque tenemos una novedad y es que Zaragoza no va a renovar los contratos de los patinetes de alquiler de Bolt y Bird. Así que en junio desaparecerán los 900 patinetes que estas dos compañías tienen en la capital aragonesa porque es cuando habría que renovar el contrato. Desde el ayuntamiento dicen que hay medios de movilidad, medios de transporte más seguros que el patinete, por ejemplo la bici, y recordaban algunos datos. En 2023, 320 accidentes solamente con patinetes y 20 heridos graves en la capital aragonesa. 2 fallecidos desde el año 2022 en Zaragoza. El último esta misma semana, un hombre de 81 años que fue arrollado por un patinete en el Paseo de la Independencia. Desde Acera Peatonal piden al ayuntamiento que refuerce la vigilancia y que si hay que multar, que se multe. El portavoz de este colectivo es Fernando Navarro. La sensación es que la cosa se ha relajado y que siguen infringiendo. Eso no tendrá que ver con el atropello, no, pero al final si acabas teniendo conductas no correctas, pues al final por probabilidad acaba ocurriendo una cosa más desgraciada, ¿no? Entonces sí que le pedimos que se lo vuelvan a tomar en serio. Ya hicieron campañas, ya hicieron información, ya nadie puede alegar no lo sabía. Entonces pues si hay que sancionar, pues hay que sancionar en serio y tenemos que evitar esas conductas que luego pueden llevar a algo tan desgraciado como esto. No habrá patinetes de alquiler, pero sí podrá seguir habiendo patinetes particulares, digamos. No sé qué os parece. Me dirá desde luego que es contundente que no haya más patinetes de alquiler para intentar ayudar a solucionar un problema que está ahí. 320 atropellos graves en el año 2023. Decía Fernando Navarro de Acera Peatonal, nos hemos relajado en general mucho. No sé si estáis de acuerdo. Jorge, tú que vas en bici sobre todo y como peatón. Bueno, lo primero, creo que el hecho desgraciado del fallecimiento de este anciano por el atropello en Paseo Independencia, primero, ese patinete no era de alquiler, ¿eh? Yo creo que es importante decirlo, porque parece que la medida sea como porque ese patinete de alquiler no era de alquiler. Ahora bien, yo creo que Zaragoza se une a la ola de ciudades que están prohibiendo este tipo de empresas de alquiler de patinetes. Ya lo hizo Madrid, ya lo hizo Bilbao, ya lo hizo Valencia y ya lo hizo París hace ya más de 2 años con un referéndum en el que se aprobó, ¿no? Entonces algunos decían que eso de prohibir era cosa de la izquierda. Bueno, al final han ido copiando todas las ciudades, porque es verdad que este tipo de vehículos de movilidad compartida pues generan bastantes problemas en la ciudad. Hay mucho incumplimiento, el tema de las aceras no se acaba de resolver dónde se aparcan, el tema del casco, ¿no? Porque a veces había 2 empresas, una no lo llevaba, ya era obligatorio, y yo creo que es lógico que la ciudad pues opte por restringirlo, porque además por supuesto pueden seguir circulando los patinetes. Creo que tenemos un tema de la movilidad en las ciudades, pues hay que abrir una reflexión. Es verdad que el ayuntamiento se ha incrementado la accidentalidad en los últimos años, impulsó un nuevo plan de seguridad vial. Creo que seguir incidiendo porque tenemos nuevas realidades y no se trata de estigmatizar en ningún vehículo. Lo digo porque veo que sí que hay mucha desafección hacia el patinete y lo puedo entender, porque a veces por los patinetes pues parece como que no se rijan por las mismas reglas que el resto de vehículos, pero el gran problema de seguridad vial en la ciudad está en los coches. Y el gran volumen de accidentes y mortalidad está en los coches, y yo no veo esa percepción contra los coches, cuando yo creo que en esta ciudad nos estamos quedando atrás. Ahora parece que hay nuevos planes para avanzar hacia cotas cero, hacia más peatonalización del centro, que lo están haciendo todas las grandes ciudades, de todo color político. Entonces yo creo que sí. Y luego, por supuesto, potenciar la bici. Eso se lo he oído a la alcaldesa, ¿no? Con ese nuevo servicio municipal de bicis que funciona estupendamente. Yo no lo he podido probar todavía, con esas bicis eléctricas. Creo que esta ciudad tiene un potencial para la bici enorme.
enorme, que todavía no se ha explotado. Es verdad que hemos dado un salto importante desde el año de la Expo y por la apuesta de sobre todo los gobiernos anteriores en el gran despliegue de la bici. En con Natalia Ochoa y Jorge Azcón, algo se ha avanzado también en carriles bici, pero bueno, yo creo que se pueden hacer muchos más y se puede también mejorar la seguridad de los carriles bici que hay, porque hay algunos que son verdaderamente peligrosos. Y luego los peatones, que yo entiendo que tengan esa animadversión hacia la bici, hacia el patinete, no hacia el coche, tengo la sensación, pero también un poco de conciencia colectiva, porque lo de la mayoría de los atropellos que ocurren en esta ciudad son muchas veces porque se cruzan mal los pasos de cebra o se cruzan mal por donde no está. O sea que un poco conciencia de todos y un poco entre todos debemos de mejorar y pacificar la circulación de nuestras calles, pero creo, como digo, que yo soy gran defensor de la bici y creo que esta ciudad tiene mucho más que explotar y más si queremos tenemos la neutralidad climática. Bueno, pues había dudas. Ya ven que a Jorge Heras le apetecía hablar de este tema, ¿eh? Mónica. Hombre, o a los peatones les atropellan porque los patinetes o las bicicletas cuando quieren paran, cuando ven un semáforo en rojo y otras veces no. Mucho más los patinetes que las bicicletas, ¿eh? Pero yo a muchísimos patinetes veo que cuando les conviene ir por la carretera, van por la carretera, cuando quieren saltar a la acera, saltan a la acera, y tú, peatón, que igual vas por una acera con unos cascos, porque vamos, ya solamente faltaba que no puedas ir escuchando la radio por en medio de una acera. Que algunos dicen que la culpa quizás es nuestra porque vamos escuchando la radio. Entonces, yo creo que eso también lo podríamos... La radio se puede escuchar, vamos, y especialmente de 7 a 10. Vamos, lógicamente. Desde luego, y entonces ves que te va incluso, pasando... iba a decir incluso en patinete, no, que en patinete no se puede. No, eso no se puede. Y entonces ves cómo te van pasando los patinetes por un lado, los patinetes por el otro. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que si se acaba el contrato de los patinetes de alquiler, y es lo que ocurre, se acaba el contrato en junio, que no se renueve. Porque es verdad que ahora mismo con el potente contrato de bicicletas eléctricas que tenemos, en parte también gracias a los fondos europeos, yo creo que hay una apuesta por la movilidad que es muy muy importante. Yo ayer estaba revisando los datos de siniestralidad con las bicicletas y sí es verdad que había un cambio que era brutal desde cuando empezaron a implantarse, que yo creo que el punto de inflexión fundamental fue 2008 con la implantación del servicio público de alquiler de bicicletas. Ha bajado muchísimo y es verdad que ahora mismo son mucho más peligrosos los patinetes que las bicicletas. Entonces yo creo que todas las medidas que se puedan adoptar para garantizar la seguridad vial de todos, bienvenidas sean. Y sobre todo también multar, que si ven que hay patinetes que no están respetando, en este caso, pues los semáforos no van como tendrían que ir, que se les pare y que se les multe, porque ellos también tienen que ser conscientes de que llevan un vehículo a motor, que es un vehículo además que lo vimos pues tristemente este lunes. Al final, si te atropellan ya no es la fuerza del atropellan, es que puedes tener una mala caída, y si tienes una mala caída, en fin, luego ya es totalmente irreparable. Entonces, por un lado me parece positivo que no se vayan a renovar las licencias, y por el otro yo sí pediría muchísima más vigilancia y sanciones si tiene que haberlas, que se les sancione. Dejadme que os cuente una cosa que es muy curiosa. En las últimas elecciones suizas, de las que nunca nadie habla, porque nunca sabemos ni incluso quién gobierna en Suiza, ni qué tipo de partido, ni nada por el estilo, sabéis que en todas las elecciones se meten con 34 cosas en cuanto a 34 referéndums. Pues hubo un referéndum sobre precisamente el uso de los patinetes en situaciones urbanas, y naturalmente ganó los que querían eliminar todos los patinetes de las principales ciudades suizas, o incluso de las urbes con menos población. Esto solamente quiero decir que esto trasciende a Zaragoza. Hombre, decíais que también lo más probable es que sean los autobuses, también los autobuses, pero desde luego los automóviles los que de alguna u otra forma pues movilizan muchísimo más peligro que cualquier otra de los medios de transporte. Pero es que los coches, los automóviles normalmente no van por la acera, salvo el caso de automovilistas absolutamente suicidas. Es decir, aquí lo que está pasando es que los patinetes no van por el sitio donde tendría que ir, que es o por los carriles bicis o evidentemente por las calzadas. Aquí se meten por las aceras donde va mucha gente, y mucha gente que no solamente va oyendo música o este programa porque le da la gana, y están haciendo cosas que evidentemente encima te insultan si les dices algo. Es decir, lo de los patinetes
Entonces, a mí la medida del Ayuntamiento de Zaragoza me parece excepcionalmente interesante. Luego hay un elemento, perdona Carlos, que no sé si consideréis también que puede ser interesante, ¿no? Es verdad que vemos que el patinete se ha convertido en el elemento de movilidad de referencia, por ejemplo, para todo lo relacionado con el transporte de comida a domicilio, de paquetería, etcétera. Y ya sabemos que es verdad que en ese tipo de trabajo, de actividad, pues las prisas son mayúsculas, no solamente por voluntad del que conduce el patinete muchas veces, sino en otras ocasiones también por exigencias del propio trabajo, ¿no? Y esto es una realidad. Y las condiciones laborales, ahí has tocado hueso. Yo una aclaración solo de cuando llamaba al civismo, ¿no? Al buen comportamiento de todos, de peatones, ciclistas y patineteros. Por supuesto, no me refería, cuando digo que algunos peatones cruzan mal la acera, no me refería luego al otro caso, porque según lo que conocemos hasta ahora, el desgraciado accidente del otro día, el anciano, las dos personas que fueron heridas, una de ellas falleció, cruzaban correctamente, con lo que se sabe hasta ahora. Fue, al parecer, según las primeras investigaciones, el que conducía el patinete el que no cumplió las normas de tráfico, ¿no? Lo que yo decía eso, que muchos de los atropellos de vehículos que se producen en la ciudad, muchas veces se ve que es el peatón el que circula mal, y aquí también estaría el tema de los móviles, ¿no? Que nos tiene un poco distraídos a todos, pero sin duda sobre el tema que dices, ¿no? De la comida a domicilio, pues sí, la verdad es que uno sale de trabajar tarde por la noche algún día y es increíble, ¿no? El gran volumen de tráfico que hay de patinetes a gran velocidad, ¿no? Pues para cumplir, y esa es otra cuestión además, ¿no? La situación laboral de estos trabajadores. Y hay ocasiones además que tienen una visibilidad muy reducida, ¿no? Que pudo también alterar a lo que pasó el otro día, que al llevar los paquetes tan grandes, si van dos patinetes pues uno detrás de otro, es verdad que a la hora de maniobrar te está reduciendo muchísima visibilidad, entonces eso también puede llegar a ser un problema. Yo recuerdo al haber estado los últimos años hablando con el colectivo taxista, y sí te explicaban que tenían bastante miedo por todo el tema de los patinetes, porque es verdad que muchos se han incorporado a circular por la calzada y van haciendo requiebros, porque no les ven. Claro, entonces es verdad que dicen, es que vamos circulando, se te cruza uno, se te cruza otro, y esto al final también incide, y ellos, a mí por lo menos bastantes veces me han reconocido que la verdad es que vas inquieto cuando estás circulando por Zaragoza capital, porque no sabes, así como las bicicletas, sí es verdad que yo creo que hay una convivencia que es mejor, porque las bicicletas generalmente pues son conscientes, sois conscientes, Jorge, los ciclistas, de cuáles son las normas de circulación, y generalmente se cumplen, ¿no? Sin embargo, es verdad que yo he visto como peatona miras hacia la calzada y sí que ves algunos requiebros de gente que utiliza patinetes que son muy peligrosos, ya no solamente para los coches, que los coches al final se llevarían la parte menos mala, sino también para ellos. Las víctimas mortales han sido a veces los propios conductores de los patinetes. Yo recuerdo, creo, por lo menos 2 accidentes mortales que en un accidente ha fallecido en Zaragoza, el conductor de este vehículo. 9:18 minutos de la mañana. Vamos con un último asunto en este tiempo de tertulia también, y es que la plataforma Sigena Sí parece que está más activa que nunca ante los 3 frentes por los que están luchando. Ahora mismo siguen esperando que el Vaticano busque una orden religiosa que quiera vivir allí y que revitalice el monasterio. A la vez esperan que el Supremo ordene a Lérida la devolución de las pinturas que faltan por retornar, y hay un tercer objetivo que les está llevando ahora a la recogida de firmas para pedir que no se ponga, como está previsto, aerogeneradores justo frente al monasterio. Así que vamos a saludar a Juan Izuel, coordinador de la plataforma Sigena Sí. Señor Izuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Muy buenos días. ¿Por cuál de las 3 causas están ahora mismo más preocupados? Bueno, las 3 son muy importantes. Empezando por la más antigua, la de las pinturas murales. La realidad es que esas pinturas que siguen en Barcelona después de tantos años, pues están en este momento atascadas en el Tribunal Supremo, y esperamos que en algún momento pues se juzgue esas alegaciones catalanas para que puedan volver ya a un sitio, la sala capitular, que está preparada. Pero también no podemos dejar de pensar en el resto de los temas. Por un lado, como acabas de decir, hay un proyecto, el proyecto optante de poner 5 enormes, gigantescos aerogeneradores de 200 metros de altura. Eso estamos hablando más del doble que las Torres del Pilar, a apenas 1 kilómetro del monasterio, lo cual empequeñecería completamente el enclave artístico y este monumento nacional frente a estos gigantes, y pensamos que no es el lugar para colocarlo. Se ha hecho sin contar con la gente del territorio,
y nos sorprende, nos enfada que también sin una acción clara de aquellos que deberían estar desde las instituciones defendiendo el patrimonio. Y luego está el tema de la ocupación del monasterio, ¿no, señor Izuel? Que también les preocupa, porque dicen que sin vida dentro del monasterio, desde la marcha de las últimas monjas, el espacio se va deteriorando. ¿Esto se nota ya? Bueno, desde luego que en el momento en que un edificio de esas características deja de habitarse, hay que estar muy pendientes, porque ciertamente no es lo mismo que alguien viva allí, una comunidad, a que se cuide solamente por una persona, que es un señor maravilloso, Eric, que está haciendo una labor extraordinaria de presencia y de ayuda también desde la Orden de Malta con los voluntarios en los fines de semana que se abren, pero estamos hablando de muchísimos edificios, pero ya no es tanto el mantenimiento, estamos hablando de que un monasterio que está completamente vacío no va a ser tan atractivo ni nos va a dar lo que un monasterio también puede dar a muchos visitantes, y es la vida religiosa, el testimonio de unas religiosas, el silencio, la belleza de la música y también ese acogimiento a aquellos que van buscando un espacio para el silencio y para la interioridad. Bueno, con todo esto, digamos que se movilizan, ¿no? Con varios frentes abiertos. Creo que siguen con la recogida de firmas contra el proyecto eólico. ¿Cuántas firmas han recogido y qué van a hacer con ellas? Bueno, en este momento tenemos más de 2.000 firmas recogidas, pero invitamos a la población a que entre en nuestra página web, sigenasi.com, y pueda unirse en la campaña que hemos realizado en Change.org desde hace unos meses. Allí ya tenemos casi 600 firmas, más de 2.000 en papel, y esperamos poder llevarlas en unas próximas semanas, tanto a Forestalia, que es la empresa que quiere hacer este proyecto, como a las instituciones del Gobierno de Aragón y del Gobierno central, para que defiendan que este lugar no es el más apropiado para semejante avasallamiento al paisaje y al patrimonio. Y luego, por otra parte, están organizando o están planificando un viaje a Madrid para pedirle al Supremo qué exactamente, señor Izuel. Bueno, en Madrid querríamos, por un lado, llevar estas firmas también al Ministerio de Cultura, que nos sorprende que no haga nada por defender que es también un monumento nacional, y por otro lado queremos ir al Supremo para decir, por favor, igual que fuimos a la audiencia provincial hace varios años, porque ya llevaba 4 años esperando que se resolviesen las alegaciones que se habían hecho al juicio inicial, pues que el Supremo, que lleva más de 4 años con este pleito en sus manos, que lo juzgue ya de una vez, porque no llevamos ni 10 ni 20 años, llevamos desde el año 36 esperando que lo que es nuestro vuelva donde nunca debería haber sido arrancado. ¿Ya tienen fecha para la visita al Supremo, al Ministerio, para la entrega de firmas? Pero en las próximas semanas vamos a informar primero de nuestra presencia en Zaragoza para llevar esas firmas, y también informaremos de cuándo vamos a ir a Madrid, y también invitamos a toda la población aragonesa que, si quiere unirse a nosotros, sería estupendo poder contar con gente que muestre que todo esto es también parte de las preocupaciones de los aragoneses, pero también del mundo entero, que cree que hay que luchar siempre por las causas que llevan la dignidad y la justicia, especialmente a los más pequeños, como pueden ser estos pequeños pueblos de monegros. Por cierto, termino, señor Izuel, la apertura al público del monasterio es cuestión de semanas, ¿no? Bueno, eso es lo que ha prometido ya. No sé si les han dicho algo a ustedes, que no sepamos los demás. No, a nosotros no nos han dicho nada, pero han anunciado repetidamente ya en los últimos meses que en este trimestre, eso significaría pues al final de marzo, se abrirán la zona expositiva. Pues esperamos que se puedan cumplir esas fechas. Llevamos ya mucho tiempo con esas obras y con esa organización museística, y esperamos poder entrar y sorprendernos por su calidad y también por el futuro que puede abrir a este monasterio, que ojalá además en fechas breves pueda contar con una comunidad religiosa que le dé vida. Juan Izuel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros y también a los que nos escuchan. Muy buenos días. Buen día. Vemos, Mónica, que aquí se juntan muchos de los temas que son protagonistas de la actualidad de Aragón, ¿no? En torno al monasterio de Sigena, la verdad.
Sí, yo dejando aparte el tema de la orden religiosa, que eso irá por otros cauces, lo de las pinturas murales me parece una auténtica vergüenza. Todos los años que la tienen bloqueada y que aquí no pasa nada, el Ministerio de Cultura tampoco dice nada, el Tribunal Supremo también pues sigue, no sé cuánto tiempo más necesitarán para tratar de solucionar este tipo de temas, pero la verdad es que es una pena y es una vergüenza. Y luego en el tema de las energías renovables, yo es que sigo, hay muchísimas cosas que no entiendo, siendo además una firme defensora de este tipo de energía que a mí me parece que es necesario y que si tenemos territorio y puede servir para instalar molinos, que se instalen. A ver, estamos hablando de un monumento nacional, entonces yo creo que sí es verdad que aunque no tengamos lo que es un desarrollo normativo de dónde se pueden instalar, dónde no se pueden instalar, sí que hay que tener un especial cuidado, ¿no? Yo creo que hay que proteger también en parte ya no solamente el paisaje, es el entorno. No puede ser que por un lado queramos vender el monasterio de Sigena, vender entre comillas, entiéndame, para como un recurso turístico, como algo de lo que estamos orgullosos los aragoneses y que queremos mostrar al mundo, y luego pues colocamos unos altos generadores justo al lado. Yo creo que hay cosas que hay que replantearse. 20 segundos, Carlos, 20 segundos, Jorge. Carlos. Muy rápidamente. Yo soy también en este tema muy pesimista, incluso aunque el Supremo dicte una sentencia a favor de la devolución de los murales, Cataluña no lo va a cumplir. Bueno, pues yo comparto, ¿no? esa petición de que esos murales vuelvan. Ya se han conseguido hitos importantes en una lucha que va por décadas y mi reconocimiento a asociaciones como Sigena así por su trabajo que hacen, y esa noticia que nos ha dado, que finalmente después de años pues tengamos a finales de marzo apertura del centro expositivo, porque ahí teníamos también nosotros nuestra pequeña contradicción, ¿no? De estar reclamando y luego no saber poner en valor lo que ya tenemos, las obras que ya tenemos. Cerramos, y 26, las 9, banda sonora del día y mensajes de los oyentes. Sisters y hermanos, es tiempo de agradecer que en tiempos tan solitarios en lealtades aún podamos creer. A veces vamos de duros, qué mal, en otras no vemos bien. El hecho de sincerarnos era un fenómeno, me puso al revés. Un rayo cabrón de honestidad me lleva a la verdad, que os queda a mi lado muchos años. Viva la hermandad, después de grabarlo en... Love of Lesbian, el grupo que se hizo millonario gracias a la cantidad de veces que sonó en esta tertulia del Buenos Días Aragón, porque lo eligió así Jorge Heras. Jorge? Lo sé, que no soy el único, ¿no? Que lo ha pedido a veces. Love of Lesbian, la canción La Hermandad, ¿no? Que es una exaltación de la amistad en estos tiempos de individualismo, en estos tiempos raros que nos toca vivir, y que yo esa hermandad la llevo a Europa, que hablábamos antes, ¿no? La hermandad europea, que es la que debemos defender todos los países europeos ante lo que nos viene en el mundo lleno de autócratas y gente indeseable al frente de grandes potencias. La hermandad europea que la llevará Buenos Días Aragón la semana que viene a Estrasburgo. Sí, ahí estaremos, el miércoles especial desde Estrasburgo. Pues le pega, Le pega esta canción. Hombre, claro que sí. La hermandad de oyentes de Buenos Días Aragón, ¿qué te cuenta, Esperanza? La hermandad está de acuerdo en hablar, en debatir sobre el asunto de los patinetes y su salida de la ciudad de Zaragoza. Nos dice Yolanda, es una pena que haya fallecido una persona por culpa de los patinetes, pero hace tiempo que se avisaba de que había demasiada manga ancha con ellos. Tanto como para restringirlos lo veo excesivo. Y nos cuenta, mi hija tiene que coger un patinete todos los días a las 4 de la mañana para bajar a Vía Hispanidad para coger un bus de trabajo, porque ni hay tranvía ni autobús a esa hora. A esa gente, que son bastantes, ¿qué van a hacer ahora? Lo veo demasiado drástico, creo que con que fueran más duros con las multas bastaría. Pues habrá que comprar un patinete, ¿no? Eso es lo que parece evidente. Sí. El patinete particular sí que lo podrá llevar. En este caso parece que esa sería o coger una bici, claro. Sería la solución, o una bicicleta. Asten nos cuenta un caso particular. Ayer por la Almozara vi un patinete que, para no esperar a que se pusiera en verde el semáforo, acabó subiendo a la acera. Como no hay policía, y cuando la hay, pero van en coche, no ven estas cosas. Carlos considera que el problema no es el patinete, son las personas que incumplen las normas, se creen con derecho de ir por todas partes. Y Chema apostilla, lo primero que hay que hacer es concienciar a los usuarios de bicis y patinetes de que son vehículos. Y esto es, 1, a base de rascar el bolsillo; 2, de que los medios den a conocer los datos de accidentes con implicación de bicis y patinetes; y 3, sobre todo, más vigilancia y mano dura. Y termina, en el entorno de la Facultad de Veterinaria van como quieren. Por nuestra
Que vaya bien la mañana, buen fin de semana, Carlos Dávila. Muy buenos días. Hasta la próxima. Gracias por vuestras intervenciones. Que vaya muy bien. Jorge, Mónica. Es viernes, madre mía. Es viernes. Buen fin de semana. Está terminando el viernes, casi para algunos. Que vaya bien el fin de semana. Gracias, Mónica. Adiós. En nuestras tiendas, la segunda lente que más gusta es de Zeiss. ¿Quieres saber cuál es la primera? Ven a Cámara Ópticos y pregunta por nuestra selección exclusiva de lentes Zeiss. Queremos saber tu opinión. En Zaragoza, calle Alfonso I 2 y Paseo María Agustín 4. Cámara Ópticos y Zeiss. Lo importante son tus ojos. Este sábado vuelve a la Baja Edad Media con la mayor recreación histórica nacional que se ha hecho sobre la coronación de un rey. Desde las 7 de la tarde, recorre en Aragón Radio los principales escenarios de este acontecimiento turístico y cultural. Desde el Palacio de la Aljafería a la Catedral del Aseo. Recreación de la coronación de Fernando I como rey de Aragón. Este sábado, desde las 7 de la tarde, en Aragón Radio, con Anabel La Peña y Ana Segura. Pepe Borque, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Vamos con la previa del fin de semana deportivo, que empieza ya hoy, 8:30, Real Zaragoza, Albacete. Bueno, Albacete, Real Zaragoza. Eso es. A ver si empezamos bien un fin de semana. Y te voy a poner datos encima de la mesa que no sé si invitan al optimismo o al pesimismo. El Albacete suma 3 puntos menos que el Real Zaragoza en la clasificación y viene de perder por 3-1 en Tenerife en la última jornada. Por cierto, el conjunto tinerfeño jugó 40 minutos en inferioridad numérica. Perdió por 3-1 ahí. Esperemos que siga esa racha. Ojalá. La previa del conjunto zaragocista nos la cuenta Edu García. ¿Qué tal, Edu? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. El Real Zaragoza a las 8:30 de la tarde abre la jornada en segunda división visitando al Albacete en el Carlos Belmonte, con las principales novedades en la convocatoria de Miguel Ángel Ramírez, de las dos caras nuevas que tiene el Real Zaragoza desde el cierre del mercado de fichajes, es decir, Raúl Guti y Dani Gómez, ambos preparados incluso, como adelantaba ayer el técnico en rueda de prensa, para ser titulares esta noche. Miguel Ángel Ramírez tiene las ausencias de los 4 lesionados, es decir, Sebastián Cosa, Carlos Nieto, Marcos Luna y todavía Mario Soberón, y también del sancionado Dani Tasende, por el cual deberá encontrar un relevo en el carril izquierdo de la defensa, con Adrián Liso, Enrique Clemente o el canterano Jaime Vallejo como posibilidades. Gracias, Edu. Precisamente sobre el sustituto de Dani Tasende en ese carril izquierdo hablaba Miguel Ángel Ramírez. Hay varias alternativas, porque Clemente lo ha hecho por fuera y lo puede hacer por fuera. Lo puede hacer Liso, lo puede hacer Jaime Vallejo, que también está en dinámica con nosotros para poder hacerlo. Entonces creo que tenemos opciones buenas para poder suplir esa baja. Sí. El partido desde las 8:15 de la tarde lo contamos aquí en Aragón en Juego con Jorge Hernández y con todo el equipo. Y después Tribuneros con Fernando Ramos. ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Día de partido para el Real Zaragoza, y eso es mucho decir, teniendo en cuenta las últimas actuaciones del conjunto de Miguel Ángel Ramírez, que hoy viaja a un campo clásico en nuestro fútbol, como es el Carlos Belmonte de Albacete. Veremos qué cara ofrece, ¿no?, el Zaragoza, si va un poquito más arriba, si es más ambicioso, si se quita un poco los prejuicios que parece tener en la Romareda cuando está a expensas de lo que hace su rival. En fin, que saldremos de dudas en esta tarde, ¿no?, prácticamente, cuando arranque el partido a las 8:30. Muchas dudas y también alguna que otra alegría que echarse al cuerpo, como ver a Raúl Guti y a Dani Gómez, los últimos fichajes del mercado, en este mercado invernal en el que el Real Zaragoza cerró sin un central, que esperemos no se tenga que acordar a lo largo de esta segunda parte de la temporada. Así que muchas dudas, alguna que otra certeza, pero todo se resuelve, Javi, hoy en Albacete, con ese partido que podrán vivir como siempre aquí en la sintonía de la Radio Autonómica. Gracias, Fer. Buenos días. Y por su parte el Huesca, Pepe, quiere mantener su buena dinámica frente al Córdoba. Una racha que le ha permitido situarse en cuarta posición, a un punto de la zona de ascenso directo. Hoy penúltima sesión, pendientes de Jorge Pulido. Alex Castresana, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A partir de las 11 el Huesca se ejercita por penúltima vez antes de viajar mañana a Córdoba, donde este domingo intentará estirar su gran racha de resultados hasta los 11 partidos sin perder. Será una sesión en la que habrá que estar muy pendiente de Jorge Pulido, que está siguiendo un plan específico de trabajo después de acabar exhausto el último partido en Castalia, y ayer tan solo hizo carrera continua, aunque si no hay contratiempos podrá viajar a tierras andaluzas. Hidalgo, al que podremos escuchar antes de la sesión en la previa
circunstancia del choque, tendrá las bajas seguras de Javi Mier, Javi Pérez, Moi Delgado y Unzueta para visitar el Nuevo Arcángel, donde intentará sumar una victoria que le permita pasar la semana en puestos de playoff. Gracias, Castre. Por otro lado, en Primera Federación, la Sociedad Deportiva Tarazona quiere continuar con su gran racha de resultados y mañana recibe a la Real Sociedad B en el Municipal. Hay que recordar que el equipo aragonés actualmente suma 30 puntos, está a 3 de la zona de playoff por el ascenso a Segunda División y con 6 de ventaja con el descenso. Y en Segunda Federación, el domingo, 11:30, la B Egea, a las 12 y en directo en Aragón TV, Deportivo Aragón Tudelano, a las 3 de la tarde Real Sociedad C Utebo, a las 4:30 Barbastro, Sociedad Deportiva Logroñés y a las 5 Guernica Teruel. Y en baloncesto, Casademont disputa el último partido antes de un parón de 3 semanas. Y el equipo quiere reponerse a la derrota del miércoles en la FIBA Europe Cup ante Tofas Bursa y la del pasado sábado en Liga ante UCAN Murcia. Alex García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El domingo vuelve la Liga ACB para Casademont Zaragoza. Será a las 5 de la tarde cuando el conjunto aragonés visite el pabellón de Fontallau para medirse a Girona. El objetivo, cortar la mala racha de resultados que acumula el equipo antes de la llegada del parón por la Copa del Rey y las ventanas internacionales. No será sencillo, ya que además enfrente estará un Girona que desde la llegada de Moncho Fernández al banquillo ha logrado salir de los puestos de descenso. Ya sin Bango en el conjunto aragonés y a la espera de que llegue un relevo, Bojan Djurdjevic será la clara referencia en la pintura Casademont en busca de la 10ª victoria de la temporada. Gracias, Alex. Por cierto, que ayer Carlos Cantero estuvo en este estudio en Aragón Deporte, donde repasó la actualidad del equipo femenino y todo lo que viene por delante, el play-in de la Euroliga, también la Copa de la Reina y sobre la posibilidad de que llegue un refuerzo para el tramo final de la temporada. La verdad es que no era muy optimista. No soy muy optimista, no es que conozco el mercado y no hay lo que necesitamos. Y aunque incluso lo que se ajusta un poquito más al nivel que tenemos, que ayudaría incluso un poquito, tampoco lo hay. Entonces es complicado que pase. Entonces yo sigo viendo posibilidad y soy optimista en que con lo que hay podemos intentar pelear por ello. Ya te digo, siendo muy optimista y siendo muy ambicioso. Yo confío mucho en las jugadoras que tengo y en el equipo que tengo. Estoy muy, muy contento con el equipo que tengo. Y varios apuntes más. Guanapix Zaragoza visita mañana al Inter Movistar, actual líder de la competición, y tras participar con la selección española, el jugador del equipo aragonés, Adri Rivera, hablaba del choque entre los madrileños. Sí, al final visitamos la cancha del líder, la pista del líder y bueno, sabemos que puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos a ir a plantarle cara, a competir, a recuperar buenas sensaciones y a ver si podemos rascar algún punto de la casa del líder. Por cierto, que el martes el equipo que dirige Jorge Palos se mide a Palma por una plaza en la Final Four de la Copa del Rey, un partido, por cierto, que se jugará en el pabellón siglo XXI. Antes, mañana a las 7, Pamesa Teruel Voleibol visita la pista del Conqueridor Valencia. Buen fin de semana, Pepe. Igualmente, Javi. El tiempo a la carta. Luismi Pérez. Participa. Llámanos 944 1020. O mándanos un WhatsApp al 608 578412. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Hola Ainara, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Luismi Pérez. Luismi, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Don't worry, be happy. Porque ya más de una me han dicho esta mañana, oye, este cielo tan plomizo y esta niebla, ¿qué pasa? ¿Va a estar todo el fin de semana? Ahí va yo. No hay que preocuparse, el tiempo será tranquilo y además con buenas noticias porque va a volver a nevar, por tanto en todas las estaciones de esquí, todo el Pirineo, toda la Ibérica, se va a volver a blanquear el terreno, pero la nieve va a caer hoy, porque a lo largo del fin de semana también aclarará en las montañas. Ya, vale. Eso es como el plan perfecto, ¿no? Que nieve de noche sí. Y todo el fin de semana solazo para disfrutar de la nieve recién caída. Perfecto, fantástico. Sí. Además va a ser bastante fresco, se va a mantener muy bien, no va a haber mucha niebla en zona de alta montaña, que eso siempre hace un poco la Pascua, y además va a hacer bastante frío y poco viento, eso también es importante, nada de
nada de esas ventoleras que peinan las montañas y dejan la nieve en la otra punta. No, eso no va a pasar este fin de semana. 10 menos 20 de la mañana. Acabamos de abrir el tiempo a la carta. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo es posible, Antonio, que hayas llamado si todavía no hemos dicho ni el teléfono? Sé de memoriaco. Vale. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? A ver, a mi profeta preferido del tiempo, que me diga Madrid desde hoy al mediodía hasta el domingo por la noche casi. Vale. Luismi. Pues Antonio, a ver, vas a llegar lloviendo. Allí en Madrid justamente a mediodía, esta tarde, más bien un poquito antes de que se haga de noche. Es cuando va a estar lloviendo y lo va a hacer además bastante. Por tanto, no te asustes porque vas a llegar con bastante agua. Luego ya el fin de semana irá aclarando. Si acaso lo que sí que habrá son nubes. No se va a quedar, cuando he dicho de aclarando, es aclarando a la lluvia, porque el cielo tampoco se va a ver muy azul. De hecho, por ejemplo, el domingo por la mañana vais a despertar con el cielo bastante cargado, con bastante frío, eso sí, pero lo importante es que ya no va a llover. La que te vas a encontrar es cuando llegues esta tarde. Vale, pues bien. Nada, oye. Bota de agua llevaré. Eso es. Pues, o paraguas, vamos. Y paraguas, sí, porque hará falta todo lo que haga falta, todo lo que tiene que ver con guarecerse del agua. Esa es buena, Luismi. Hará falta todo lo que haga falta. Sí, señor. Sí. Me da cuenta de que luego había que rectificar esa frase. Y ahí no fallas, ¿eh? Hará falta todo lo que haga falta. Y hará el tiempo que haga. Y esa es la previsión para este fin de semana. Que vaya bien por Madrid, Antonio. Un abrazo. Javi, dime. Esto me ha recordado lo de usted no nada nada, no, es que no traje. Venga, Charo, 944 1020. ¿Qué tal, Charo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde, Charo? Desde San Mateo. Desde San Mateo. ¿Y qué le quieres preguntar a Luismi? A ver, mira, para el jueves que viene, todo el fin de semana, hasta el lunes en Córdoba. Córdoba. Vale. En Córdoba, a ver, ¿qué tiempo Charo, nos va a tocar? lo que me está pidiendo es que empieza dentro de 6 días y ya hasta dentro de 9, que sería el fin de semana que viene. Todo esto hay que cogerlo mucho con pinzas. Por tanto, la previsión no está muy clara. Lo que sí que se ve es que justamente a mediados de semana, y por tanto llegando también hasta el miércoles, el jueves, quizás, justamente, se va a colar una borrasca por allí, por el sur de España. Por tanto, es muy posible que entre eso, el jueves, el viernes quizás también, tengamos tiempo más revuelto por allí y quizás esté lloviendo algo. Muy posiblemente ya el fin de semana que viene esa borrasca se irá al Mediterráneo y por tanto ya no lloverá en Córdoba. Pero en cualquier caso, Charo, le recomiendo de que nos vaya escuchando cada día, que seguro que lo hace. Y sí, como nosotros también, aparte de Aragón, hablamos de otros sitios de España, pues ya iremos comentando a lo largo de la semana para ir afinando esa previsión. Pero visto desde ahora, quizás en Córdoba la lluvia se dé los primeros días que estén ustedes allí. Vaya. Bueno, pues nada, gracias. A ver si cambia la cosa, Charo. A ver. Atenta a la radio. Intentaremos acordarnos para que vaya diciendo Luismi por Andalucía cómo va la cosa la semana que viene. Sí. Un abrazo, Charo, gracias. Ainara, que me decías que hay muchas peticiones, ¿no?, en el WhatsApp. Muchas, muchísimos oyentes ahora mismo pendientes de lo que digas, Luismi. Ojo con la responsabilidad. Vamos con Pilar, en primer orden. Nos pregunta el tiempo en Sallén de Gállego. Va a subir esta tarde, nevará mucho desde Viescas a Sallén. Te digo hora, incluso entre las 7 y las 8. Entre las 7 y las 8 es cuando tiene previsto subir la zona más montañosa de la carretera, que sería de Viescas ya hacia arriba, hacia Formigal. A ver, a esa hora ya estará lloviendo en todo el tramo y muy posiblemente sí que ya esté nevando desde Hoz de Jaca hacia el norte. O sea, una clásica situación de 1.200 metros hacia arriba, pues esa nevada se va a dar. Ya en Sallén va a nevar bastante durante la noche, básicamente. Mañana por la mañana, eso sí, esa nieve se va a ir. Lo que le interesa a nuestra oyente pues es que sí que muy posiblemente de 7 a 8 se dé nieve pues ya en Sallén. Posiblemente sin llegar a cuajar demasiado la carretera, porque va a ser cuando va a empezar a nevar. Y eso sí, lo que tiene que tener en cuenta es que si se espera un poquito más, pues eso sí que habrá más nieve. O sea que cuanto más tarde sea, más posibilidad de que esté nevando con más ganas. Toma, eso es precisión. Vamos con otro amigo. José Ramón quiere saber el tiempo en Zaragoza. Mañana, entre las 12 de mediodía y a las 2 de la tarde, tiene un reportaje de fotos en exteriores. Por eso le interesa especialmente el tiempo a esa hora en Zaragoza. Sí, pues a José Ramón hay que decirle que le vamos a poner un tiempo perfecto. Perfectísimo. Imagínate que fuera ahora. No iban a poder hacer fotos ni de lo que tiene a 1 metro de distancia, porque con la niebla que se está echando, pues bien, esa
niebla no la tendremos mañana en Zaragoza, las nubes se van a disipar, estará todo bastante remojado porque va a llover esta tarde y noche, y eso sí, el tiempo va a ser muy tranquilo ya en Zaragoza, en ese intervalo de horas, bastante sol, de hecho, así de claro, y con una temperatura fresca. Además, como irá soplando un poco de cierzo mañana, pues la sensación será de bastante fresco, eso que lo tengan en cuenta. Pero vamos, para hacer fotografía, mañana la luminosidad de la jornada va a ser espléndida. Venga. Avanzamos, recordamos el 900 44 1020 que sigue abierto para pasar por la fila rápida. Mientras tanto, para Isa, que dice que tienen fin de semana planificado con la familia en una casa rural, exactamente en Sieso de Huesca, desde esta tarde y hasta el domingo. Bueno, pues será un tiempo bueno para estar a ratos disfrutando de la casa dentro, bien calentitos y supongo que vamos con chimenea, y también habrá ratos para poder disfrutar del paisaje y salir a dar una vuelta sin problema. La lluvia se va a dar esta tarde. Esta tarde allí va a descargar, de hecho por allí cerquita tenemos niebla ahora mismo. Esta tarde ya esa niebla se disipará, pero llegará la lluvia. Tampoco mucha, pero que lo tengan en cuenta, que cuando lleguen esta tarde quizás tengan que usar ya los paraguas. No se preocupen porque la lluvia no va a durar todo el fin de semana. De hecho, mañana se acabará aclarando el cielo, va a ser una jornada bastante limpia, transparente, fresca, eso sí. Y el domingo, como pequeña novedad, pues habrá algunas nubes más. Ese típico cielo que queda un poco más cargado, que hace que el ambiente sea fresco, un poco desapacible, pero sin lluvia. Al fin y al cabo, la lluvia solo se la van a encontrar esta tarde y noche. Javi, me gustaría saber el tiempo en Remolinos, tarde-noche de mañana, no nos especifica el plan. Bueno, de hecho, en Remolinos el tiempo va a quedar muy claro mañana. Sí que es verdad que muy temprano, y cuando digo muy temprano es justo cuando se haga de día, a las 8 de la mañana o así, todavía quedarán nubes, pero se van a disipar enseguida. El resto del día, incluida la tarde-noche, en Remolinos no va a llover, algo de cierzo, eso sí. Parece ser que a media tarde, a eso después de comer, es cuando soplará un poquito más, con sensación de frío, y ya durante la noche el viento irá menos y las nubes pues aparecerán durante la madrugada de mañana al domingo, pero sin lluvia. Por tanto, bastante tranquilidad, la verdad, pero con fresco en Remolinos. Repito, recuerdo, 944 1020, 944 1020, el teléfono de la radio, el teléfono del programa, estamos en el tiempo a la carta, la sección en la que nuestro meteorólogo, Luismi Pérez, responde a las preguntas que les vayan haciendo los oyentes. Así que si quieren llamar y preguntarle a Luismi, ahora es el momento, que nos queda un poquito menos de un cuarto de hora para llegar al final. 944 1020 o 608 578 412. ¿Más mensajes de los oyentes por ahí? Viajamos a Navarra, bonito destino, el de Mariano, para este fin de semana en Lecumberri. Pues Lecumberri no será raro que esta noche tenga algo de nieve. Y es que en Navarra, esta madrugada, más que madrugada, medianoche más o menos, casi en toda la comunidad de Navarra va a tener la cota de nieve en poco más de 500-600 metros. Por tanto, se va a notar el bajón de temperatura y, lógicamente, la llegada de la nieve. Allí habrá que estar pendientes esta tarde. Por tanto, Lecumberri es muy probable que esta madrugada tenga algo de nieve o esta noche. Ya a lo largo del fin de semana irá aclarando. Mañana, de hecho, acabará saliendo bastante el sol. Y el domingo sí que se volverá a cargar de nubes, con alguna lluvia incluso por la mañana, poca cosa, pero ya no nieve. Por tanto, sí, un tiempo invernal, pero lluvioso, como que tampoco va a estar todo el fin de semana. Pues abrigo a la maleta. Sí. Otro oyente, no me aparece su nombre, no pasa nada. Lo importante es saber qué tiempo va a hacer, dice, para hacer senderismo en Huérmeda, al lado de Calatayud. Lo que no nos dice sábado ¿cuándo? O domingo, Luismi. Vale. Venga, pues sábado y domingo. A ver, ahora mañana me dice que se llama Fernando, pero no nos dice lo más importante, sábado o domingo. Vale. Sábado, a ver, Huérmeda básicamente tendrá bastantes nubes mañana por la mañana. Esta noche va a llover. Bueno, más que esta noche no, incluso esta tarde. Ya lo va a hacer. Poquito, tampoco nos esperemos gran cantidad de agua. Huérmeda no será raro que esta noche, a eso de la medianoche, tenga algunos copos de nieve, porque la cota va a bajar hasta los 700, 800 metros en toda la Ibérica zaragozana, por tanto que lo tengan en cuenta. Pero si es mañana, esa nieve va a desaparecer, quizás esté el paisaje algo blanco por la mañana, las nubes se irán disipando, pero hasta mediodía serán bastante remolonas. Hará algo de viento, frío, y el domingo pasará lo contrario. Por la mañana un poco más de claros, y luego se cargará y a eso de mediodía estará el cielo más nublado, pero sin lluvias. Yo, a ver, si me dicen, ¿qué día iría? Pues quizás mañana, porque incluso en algún momento pues se podrán tirar alguna bola de nieve si suben a más a la sierra. Vale, venga, pues bien. Oye, Luismi, por cierto, que me llama la atención que hay veces que el tiempo, digamos, que cambia rápido en pocas horas y hay otras veces que digamos que los cambios se estabilizan bastantes días. ¿Esto de qué depende?
Eso depende básicamente de lo robustos que sean los anticiclones o las borrascas. Cuando una borrasca es muy grande, cuando es extensa, normalmente se cuece a fuego lento el cambio de tiempo. ¿Por qué? Porque las borrascas grandes entran desde Galicia, desde las Islas Azores, normalmente, y se van moviendo poco a poco. Cuando se mueven poco a poco, primero llegan las nubes altas, que solo dejan el cielo enmarañado, que se combinan con nieblas porque no hay viento, luego empieza a soplar ese viento, que suele ser del sur, se pone a llover en el Pirineo especialmente, y luego es cuando llega la borrasca y suele llover más y de una forma más generalizada. Cuando las borrascas son más pequeñitas y los anticiclones no son tan robustos, como los que se están moviendo cerca del Mediterráneo estos días, sí que hay uno muy grande, hay que decir, en las islas, en los países escandinavos, pues bien, cuando esas borrascas son más pequeñas, ¿qué significa? Que suelen ser más rápidas y por tanto también los cambios son muy bruscos de un día a otro, o incluso en un mismo día tenemos esa combinación de muchos tipos de tiempo. Vamos a otro destino, bien lejano, Berlín. Ojo, no solo el fin de semana, nos pregunta Rubén por la próxima semana, en Berlín y alrededores. Vale, lo que parece bastante claro es que en Berlín va a hacer frío. Y lo suele hacer, lógicamente, en esta época del año. Pero va a hacer bastante más que de costumbre. Y muy posiblemente a eso del jueves, viernes, sábado de la semana que viene se recrudezca ese frío. Y ese frío significa que de día no se pasará de los 0 grados. De día. Por tanto, mucho frío. Muy posiblemente también hacia el martes, miércoles haya bastante niebla, una niebla heladora, vamos, de esa que se te cala hasta dentro, hasta el tuétano. Y si las previsiones se cumplen, pues a eso del viernes, sábado, quizás el jueves también, nieve algo por allí. Todo el manchurrón frío que tenemos ahora en los países bálticos se moverá hacia Alemania a mediados de semana que viene. A ver, que Ainara no quiere decirlo porque dice que vamos a pensar que lo pide ella, pero lo pide una oyente. Sábado y domingo en el Valle de Benasque. Pero que no lo pide ella, ¿eh? Que no lo pide Ainara. Vale. Pues a la gente del Valle de Benasque o la que se vaya a mover por allí, esta tarde y noche va a llover y va a nevar, sobre todo la cota pues va a acabar cayendo hasta los 800, 900 metros. Benasque Pueblo es muy probable que tenga algo de nieve esta próxima medianoche. Y sobre todo la nevada un poquito más copiosa, pues por ejemplo en Cerler. Quizás no, esperamos que caigan más de 10, 12 centímetros de nieve fresca. Luego no va a hacer viento. Esta tarde hará algo, pero cuando se ponga a nevar es cuando empezarán a calmar. Y a lo largo del fin de semana la verdad es que en el Valle de Benasque quedará un tiempo tranquilo. Mañana, por ejemplo, se quedará el ambiente soleado y el domingo habrá algunas nubes, pero poco importantes. Las noches frías, muy frías, 5 o 6 bajo cero. Lo que toca. Lo que toca, claro, Torremocha de Jiloca, por favor, dice Juan Carlos. Ahí también va a hacer frío, seguro. Sí, lo que toca en el Triángulo del Frío es que haga frío y no va a ser menos este fin de semana en Torremocha. Ya esta misma tarde con alguna lluvia. Torremocha se va a quedar en el límite entre agua y nieve esta medianoche, porque la cota estará entre los 900.000 metros. A ver, yo personalmente pienso que esta justo medianoche algunos copos de nieve se van a llegar a ver pues en esa zona del Jiloca, pero poco más que verse nevar. No esperamos que llegue a nevar mucho. Y mañana empezará a aclarar en cuanto a lluvias. Todavía por la mañana bastantes nubes, algo de cierzo, un tiempo de esos de invierno total. Y el domingo lo mismo, el domingo habrá bastantes nubes, especialmente por la mañana, pero ya muy poca lluvia el fin de semana. Por tanto, Torremocha, bastante frío, básicamente por la sensación. Y esta tarde y noche, algo de lluvia o 4 copos. Venga, últimos minutos, el tiempo a la carta. Luego no digan que es que no tuvimos tiempo, que no me cogieron o que no dio tiempo a leer mi mensaje. 944 10 20 o 608 578 412. Terminamos en 5 minutos, yo calculo. Ainara, ¿algún mensaje más? Como has hablado de nieve, se pregunta una oyente si en La Muela mañana va a nevar, que tiene que ir y por aquello de la carretera. Muy improbable que nieve, muy improbable. De hecho, mañana menos todavía, porque mañana en La Muela lo que hará es viento y solazo a partir de las 10 de la mañana más o menos. Bueno, pues con muy rápido has estado, ¿eh? Venga, el tiempo mañana, volvemos al Pirineo, entiendo que será parecido. Astún, para Eduardo. Vale, bueno, nos vamos a otro valle, pero en Astún sí que tendremos algo más de nieve. Hemos dicho antes en Benasque que iba a nevar básicamente esta noche. En Astún también lo hará el domingo por la mañana. O sea, habrá 2 episodios de nieve. El de esta tarde y noche, de hecho el de ahora mismo, porque están empezando a caer algunos copos en el Valle del Aragón. Y esta tarde y noche es cuando nevará más en Astún. Casi cualquier cota, lógicamente, allí en esa estación de esquí. Y también mañana el tiempo se aclara para volver a nublarse el domingo, y lo que os decía, el domingo por la mañana volveremos a tener alguna nevadita, pero bastante dispersa. Nada que, si la gente quiere subir a esquiar, sinceramente, no vamos a tener ni ventiscas, ni nieblas, ni, vamos, un tiempo perfectísimo el fin de semana. Vale, venga, vamos al teléfono, 944 10 20. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Desde dónde, Rafa? Oíros.
Pues desde Ainsa. Desde Ainsa, muy bien. ¿Cómo está la mañana por ahí, Rafa? Pues ahora está levantando la niebla y a ver si acaba de levantar. Pero bien, por lo demás, fresquito, pero bien, bastante bien. Muy bien. Pues tú dirás, la niebla. ¿Qué le quieres preguntar Pues a mira, el tema... Sí, tengo una pregunta clara. Mañana tenemos una quedada para limpiar aquí unos senderos y unas ermitas en la Torrecilla. Estamos 70 personas y tenemos dudas. Entonces, de 9 a 1, mañana, la Torrecilla al lado de Ainsa, ¿cómo está la cosa? Luismi, eres un crack. A ver, Rafa, tú mismo lo has dicho, la niebla empieza ya a... Pensaba que ibas a decir, tú mismo lo has dicho, soy un crack. ¿eh? Se hace lo que se puede. A ver, esa niebla se está levantando porque llega esa borrasca que va a hacer llover en Ainsa. Esta tarde y noche lo va a hacer. Y en Ainsa os vais a quedar, en el límite de la nieve. Justo esta noche. Porque mañana todo eso va a aclarar. Va a barrer de una forma total. O sea, mañana, por ejemplo, el día va a ser del todo despejado. Con algo de viento, pero no va a ser el típico viento puerto. No va a ser un problema. Personalmente creo que vais a tener unas tareas de bricolaje en este caso muy buenas. Pero que sepáis que quizás por la mañana pues pueda haber algo de nieve. Pero vamos... de andar por casa, no penséis que va a haber, no penséis que en vez de limpiar habrá que usar las palas para sacar la nieve. Es decir, Rafa, que si alguien se te intenta borrar, alguno de los 70 se te intenta borrar, no puede poner el tiempo como excusa, ¿no, Luismi? Oye, ahí está, todo el mundo arriba en el hombro. Pues oye, perfecto, te lo agradezco, porque tenía ciertas dudas viendo el tiempo. Gracias. Bueno, a ver si hay suerte y se confirma. Si no, el viernes que viene nos llamas y confirmas que es un crack, Luismi. O no. O un catacrack. Que vaya muy bien, Rafa, mañana. Si hay problemas, está claro de quién es la culpa. Efectivamente. Que vaya muy bien mañana, Rafa, gracias. Gracias, un placer. Adiós. El tiempo para Enrique en Benabarre, todo el fin de semana. Vale, Benabarre también va a tener su dosis de lluvia esta noche. Y en Benabarre, pueblo, es difícil de que nieve, pero vamos, todas las sierras de alrededor de toda la zona que circunvala con Alisávena, esta noche se van a blanquear. La cota va a caer hasta los 900, 800 metros. Benabarre es bastante más difícil que nieve, pero sí va a llover esta tarde y noche. Fin de semana ya va a aclarar, por tanto, sobre todo mañana va a ser un día pues bastante apacible, pero eso sí, Benabarre va a tener frío y las noches de congelador. Dice Jonathan, no es por dar envidia, pero ahí va esta foto. Nos envió una imagen de Sabiñánigo con mucho sol. Se refiere a los que estamos sumergidos bajo la niebla. Gracias, Jonathan, me alegra los ojos. A Jonathan hay que decirle que, se lo voy a decir, Jonathan, haz una foto parecida a partir de las 2 de la tarde, a ver si hay narices. Venga, Jonathan. Vamos con Juan, ¿quieres saber el tiempo en Alcañiz? De lunes por la tarde hasta las 11 de la noche y el martes todo el día. A ver, parece que los primeros días de la semana que viene en el Bajo Aragón van a ser tranquilos. Con algo de viento quizás. Parece ser que el lunes se puede reforzar un poco más. Pero vamos, sin lluvias, al menos en Alcañiz, y también sin nieblas, que también es importante porque estos días, por ejemplo hoy, pues la estábamos teniendo, o en algunos rincones del Bajo Aragón sigue siendo presente. Regresamos a Navarra, en este caso nos pide Jaci el teléfono, el tiempo en Irunchurn. Sí, Irunchurn. Espera, no me sale. Irunchurn. Bueno, eso. Tú pues, me has entendido, ¿verdad? Allí. Sí. Mi euskera se queda en esto es Irurzun, ¿no? Irurzun, sí. Irurzun, sí. se escribe, pues mira. Por simplificar. Hay unas X por ahí, esas cosas, sí. El TZ, había despistado el TZ. Pues también, como hemos comentado antes, esta tarde y noche en Irurzun es muy posible de que llegue a nevar. Poco, pero lo suficiente para decir dónde me he venido a parar. El fin de semana ya irá el tiempo mejorando un poco, en el sentido de que por lo menos la nieve se irá, las nubes no se disiparán del todo, incluso el domingo por la mañana va a volver a lloviznar. Y frío, el fin de semana frío. Venga, una más, la última, en 20 segundos, Ainara. Fiscal, entre hoy y el domingo. Vale, pues antes hablábamos de Ainsa, hemos hablado de Sabiñánigo también, y justo en medio tenemos ahí a Fiscal. Pues el tiempo tranquilo, gran parte del fin de semana, menos hoy. Hoy, esta tarde, de hecho. También va a acabar lloviendo. En Fiscal estaremos también en el límite del agua y de la nieve. Y por tanto, hoy sí que el tiempo es más complicado. Ya el fin de semana aclarará, aunque el domingo despertaremos con bastantes nubes. Bueno, que lo tengan en cuenta. No nos ha dado tiempo a todos hoy, pero hemos llegado hasta donde hemos podido. Hemos llegado lejos. Sí. Que vaya bien el fin de semana, ¿eh, Luismi?
Ahí está, un abrazo. Un abrazo, gente. buen fin de semana, Inara. Adiós. Buen fin de semana a todos, hasta el lunes.